claves que puedas dar ahora de, che, esto es lo que funciona para trabajar? Remoto organizado. Remoto, pero vamos a tener un horario o no y es más flexible. Tengo una urgencia, te llamo, te pingueo por Slack, te mando un mail, ciertos acuerdos que hay que hacer. ¿Cómo reporto avances? Si yo pretendo que toda la gente con la que trabajo venga a la oficina, tengo que contratar en un radio de 1 o 2 horas de viaje en torno a esa oficina. Quizás vivo en una ciudad enorme y todavía el pool de talento es razonable. Vivo en una ciudad más chica o en un pueblo y ¿cuánta gente? Me abro a trabajar remoto, Claro, puedo también, contratar a otro nivel. también eso te abrió la puerta a contratar gente, digamos, a contratar la mejor persona posible sin importar dónde vos estés. Todo este concepto rompió las barreras geográficas de contratar al mejor perfil que vos puedas. Exacto. ¿Qué hacemos en Workana? Desde el día 1 conectamos empresas con talentos. Hay una serie de tareas o actividades que ya hoy están siendo resueltas por inteligencia artificial, por agentes. Eso creo que va a continuar expandiéndose y desarrollándose, van a funcionar mejor y van a ir abarcando más tareas o actividades. También creo que hay una serie de tareas o actividades que van a seguir haciendo seres humanos. Sí, 100%. Y número 3, también creo que va a haber nuevas tareas o actividades que va a ser necesario que desarrollen seres humanos. Hace 3 meses logramos en Workana récord de revenue. Récord histórico, 13 años de historia. Al mes siguiente superamos ese récord. Mira. Y al mes siguiente superamos ese récord. Últimamente con mi equipo distintas personas nos escriben que se pierden algunos de los episodios de nuestro podcast y nos dimos cuenta de que es porque muchas personas no están suscritas a nuestro canal. Entonces, si estás viendo este episodio de podcast en YouTube, te invito a que hagas clic en el botón de suscribirte, eso es lo más importante, de esa manera no te vas a perder ninguno de los próximos episodios y además es la mejor forma de ayudarnos a que podamos seguir haciendo crecer este podcast, invitar a la mejor gente para que pueda compartir con nosotros sus experiencias y que vos lo puedas aprovechar. No olvides de suscribirte al canal y ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. Alejandro Kikuchi, Kiku, gracias por sumarte al podcast. Me interesaba mucho grabar con vos. La historia de Workana, para empezar, ya es interesante. Tiro algunos datos para el que no conozca de lo que me decías recién, pero 25.000 empresas nuevas cada año están contratando gente, freelancers o personas para trabajar en sus empresas a través de Workana. Ya tienen, después de 13 años, presencia en todo el continente. Me dijiste hace un rato que mucho de eso ahora viene de Brasil, que eso no sabía. Correcto. Bueno, vienen con toda la ola del trabajo freelance, que entiendo que viene creciendo año a año encima desde que empezaste, con lo cual me parece que es una charla súper interesante. Contame cómo empezó, o sea, porque aparte, me gustaría si puedes contar un poquito cómo fue, digamos, tu paso hasta ahora por Workana, porque aparte tuviste varios roles. Si querés, dame un poco de contexto y después disparamos la charla. Dale, bárbaro, y muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá. Workana surge, en parte nace desde cierta frustración con el mundo del trabajo, con cómo era, al menos en ese momento, en el 2012, que es cuando iniciamos la compañía. Recuerdo en esa época o años anteriores en algún trabajo de literal ponerme la corbata y viajar 1 hora hasta una oficina para estar quizás toda la mañana en videoconferencia con gente en México. Digo, no sé si la corbata sí sumaba o haber venido hasta acá. Tiene que haber otra manera de trabajar. Entonces, un poco desde esas frustraciones nace el decir, bueno, impulsemos un cambio en el mundo del trabajo, el trabajo remoto, el trabajo freelance. Si bien hoy en día hemos evolucionado a un ecosistema de trabajo remoto, esto nació como una plataforma de freelancing. Y como te digo, entendiendo o permitiéndonos soñar con trabajar de otra manera. La primera pregunta que me sale a hacerte es, yo siempre hablo mucho de timing, ¿viste? Y sí. No me acuerdo, no sé si viste, hay una charla muy buena en YouTube, no me acuerdo de quién es, pero había una persona que había estudiado cuáles son los factores que hacen que una empresa sea exitosa. Sí. No sé, es conocida la charla. Sí, no me acuerdo tampoco de quién. ¿Sabes cuál es? Timing es Después la pongo en comentarios, pero lo sí. que decía es claro, que el timing era fundamental. Y ahora que me decís esto, lo primero, no tenía pensado preguntar esto, pero lo primero que me sale decir es, cuando empiezan Workana, digamos, hoy el play está muy claro, ¿no? Cada vez más gente trabajando remoto, muchísimo trabajo freelance, o sea, los últimos años viene creciendo, me imagino, de forma acelerada, pero 2012, 2013, eso era como, ya está pasando
¿La esperaron un poquito y empezó a generarse? ¿La veían venir o ya sabían que esto estaba y empezaron? ¿Cómo fue a nivel timing el tema? Súper interesante. Y te diría que una mezcla de cosas. O sea, los elementos tecnológicos existían. En el 2012 quizás no Zoom y Notion, como tenés ahora para herramientas de colaboración de manera remota, pero Skype y Google Docs ya existía, ¿entendés? Claro. Skype, las videollamadas de Google que no se llamaban Google Meets, Hangouts. Hangouts, es verdad. Hangouts. Sí, que después quedó el chat así, Después quedó el chat, después sí. lo sacaron. Entonces digo, la tecnología ya existía, la penetración de internet, banda ancha, todo este tipo de cosas. Estamos hablando del 2012, no 2002, ¿no? Entonces había un montón de condiciones dadas. Y de hecho, algo de lo que siempre me sentí bastante orgulloso de como logro, no es un KPI, no es un logro financiero, pero es un logro conceptual muy interesante de Workana, que es, desde el día 1 hemos sido muy coherentes con lo que promovemos, lo que queremos vender y lo que pasa puertas adentro. Mismo en el 2012, 2013, nosotros hablábamos de trabajo remoto, de equipos distribuidos, de apoyarse en talento a demanda, freelancers, y nosotros mismos lo hacíamos. En el año 2012-2013 teníamos personas desde el momento cero en otras ciudades. Muy rápidamente tuvimos una oficina a la que no íbamos todos, ni íbamos todos los días. En esa época éramos un poco bichos raros. O sea, en 2012 era un poco todavía ser bicho raro, no estar todos en una oficina de saco y corbata de lunes a viernes. Sin duda, Okay. sin duda. Y ustedes ya lo hacían. Sí, nosotros ya lo hacíamos. Ese elemento startup de la informalidad en la vestimenta ya sucedía en otras empresas. Yo ya lo había experimentado en otras empresas antes de ir en bermudas a trabajar, pero ir del lunes a viernes, de 9 a 18. Esa fluidez en cuanto a los horarios y en cuanto a desde dónde se trabaja, era bastante más novedoso. Era un elemento bastante más novedoso. Y bueno, tocó evangelizar mucho con eso y, como decía recién, con una genuinidad muy alta por poder decir, mira, yo promuevo esto y puertas adentro lo estoy experimentando. Cuando yo le recomiendo a una empresa, podrías resolver estas necesidades que estás teniendo con talento a demanda, con freelancers, por más que no los tengas viniendo a trabajar a tu oficina todos los días, yo lo estoy haciendo. Claro. Entonces te vendo el producto que yo consumo. Entonces creo en él y también estoy aprendiendo cómo se hace, porque obviamente quizás hoy en día me sienta más cómodo compartiendo frameworks o explicando cómo trabajamos de manera distribuida, remota y demás, por tener 13 años de trayectoria y haber cometido 500 errores. Okay. En el 2012-2013 quizás no teníamos toda esa trayectoria, pero creíamos fervientemente en que se podía y que existía la manera. Pero, o sea, tuviste entonces como unos años de evangelizar. Estoy tratando como de, ordenarme en tiempo y lugar, pero me imagino, tuviste unos años de evangelizar esto a medida que esa ola se construía y me imagino que en la pandemia se termina de desbloquear, o sea, ¿te pasó eso Sin también? duda, la pandemia aceleró fuerte toda esta transformación, toda esta evangelización. Pasó que estalló la pandemia, porque todos lo recordarán, estalló. Fue casi de un día para el otro. Sí. Quédense en sus casas y vemos cómo nos arreglamos. Todos remotos. Vemos cómo nos arreglamos para trabajar. O sea, el sueño de Workana. Claro, o sea, exactamente. La pandemia fue el sueño. En algún punto, sí, con toda la, obviamente, la cuestión sanitaria. Si hubieran pensado los milestones de la empresa, no te puede caer algo tan bien. Sin duda, sin duda. Claro, para nosotros no fue, a nuestra dinámica interna, no nos representó una disrupción. Ah, claro. Muchas de las herramientas, de los procesos, de los rituales, eran súper resilientes en cuanto a... Es que ya trabajamos de manera remota. Yo ya tenía reuniones virtuales semanalmente con colaboradores que no había conocido nunca en persona. No nos fue ajeno eso. Tengo que ver cómo contratar y onboardear a alguien que no voy a ver en persona. No fue nuevo para nosotros. Lo llevábamos haciendo hacía 7 años, claro, para cuando estalló la pandemia. Entonces, no nos causó una disrupción en la dinámica interna y sí nos permitió automáticamente de repente ser un referente, una autoridad en un montón de temas. Nos llamaban para si podíamos hacer un workshop, dar una charla para equipos internos de otras empresas. Decís recién, por ejemplo, tenés tu framework o cosas así, o rituales, demás para trabajar remoto. Yo, por ejemplo, trabajo remoto, no tengo ninguno de esos. Okay. O sea, ¿podés contar algunos
no sé si, no todo, pero digo, aunque sea algunas, viste, claves que puedas dar ahora de, che, Seguro. esto es lo que funciona para trabajar con Seguro, freelancers? antes de meterme en eso, quizás lo que aventuraría a decir es, vos decís, yo trabajo remoto y no tengo ninguno de esos frameworks o rituales. Quizás sí, quizás no lo tenés estructurado Quizás como bajo un... intuitivo y no lo pensé. Exacto, porque así fue como nos pasó a nosotros. Fuimos de manera intuitiva, probando un montón de cosas, descartando 1000 que no funcionaban, quedándonos con las que andaban y qué sé yo. Ok. Y ahora estamos diciendo, ok, si tipifico todo esto, si formalizo todo esto de alguna manera, lo puedo llamar un framework. Dicho eso, Sí. este framework lo estamos llamando WorkOps Ok. y lo estamos estructurando en 3 pilares. Frename porque podría hablar mucho de esto, Sí, pero dale. los 3 pilares básicamente son claridad radical, que te la puedo sintetizar en si no está escrito, no existe. Entonces, el objetivo que estamos poniendo para este sprint, los acuerdos que hicimos para el jueves, tener tal cosa, que esté escrito en algún lado. Otro pilar es sync con propósito. No hacemos reuniones solo porque sí, que venga todo el mundo, sino hago una reunión y viene la gente que tiene que o llevarse algo o aportar algo. Y la reunión tiene una agenda y empieza horario y salvo algunas excepciones, termina horario. Entonces, esos momentos síncronos en los que estamos al mismo tiempo compartiendo un espacio que puede ser virtual con un propósito. Y si tenés oficina y a veces vas a la oficina y a veces no, propósito. ¿La oficina para qué está? Pues si vamos a la oficina, pero me paso todo el día con auriculares porque me tengo que concentrar en algo, ¿para qué fui a la oficina? No le aporté a otros estando en la oficina, ni a mí me aportó ir ahí. Entonces, decidir para qué existe ese espacio. Y el tercer pilar es remoto organizado. Bueno, vamos, remoto, pero vamos a tener un horario o no y es más flexible. Si tengo una urgencia, te llamo, te pingueo por Slack, te mando un mail, ciertos acuerdos que hay que hacer. ¿Cómo reporto avances? Che, yo me llevo esto y dale, para el viernes lo tengo. ¿Hace falta que reporte avances de acá el viernes o no pasa nada y el viernes lo traigo? Okay. Acordarlo, no es que esté bien una o la otra, pero tiene que estar esa organización. Ahí te sinteticé muy rápidamente este framework. Yo estaba anotando, pero justamente primero para llevármelo yo aparte. Yo trabajo en todo mi equipo remoto. Perfecto. De hecho, me veo con algunos en Argentina en la semana. Claro. Pero gran parte no. Tengo gente que está en Colombia, tengo gente en otros lados. Claridad, sync y remoto organizado, mucho habla de... O sea, está esta diferencia con... Cuando vas a la oficina, estas cosas quizás no necesitas tanto, porque si estamos todos en la oficina, hay cosas que suceden, yo paso por tu escritorio, hay cosas que hablamos en el momento. Correcto. Necesitas más, en definitiva, para trabajar remoto, por lo que te saco como, sí, más organización, como ciertas reglas de convivencia, digamos, ¿no? Que tienen que estar más marcadas. Pero te agrego una cosa, mismo si estuviésemos trabajando de lunes a viernes en la oficina, o sea, un modelo 100% presencial, estos elementos que estoy mencionando ayudan mucho también. Sí. Si hacemos un acuerdo en cuanto a... y perdón, un acuerdo puede ser para el miércoles que viene vamos a tener listo este material, ¿no? No me refiero a un acuerdo, a OKRs o objetivos anuales. Un micro acuerdo que quede escrito en algún lado ayuda a asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. Voy a tener lista la landing page para el miércoles. Bueno, ¿lista es el mockup diseñado o ya funciona? ¿Ya funciona en un ambiente de testeo o ya tiene la URL live y la puedo publicar en Instagram? Lista puede significar muchas cosas. Sí. Cuando vos escribís, para el miércoles vamos a tener lista la landing page, poder verlo, porque está escrito, ayuda a que nos dispare un poco esta duda, en este ejemplo chiquitito que te estoy dando, y que refinemos ese acuerdo. Pues si no puede pasar que yo entendí que lista era un JPG con el mockup armado y vos entendiste lista era live la URL para publicar. Y obviamente no es lo mismo. Entonces, esta claridad radical, ¿sí? Aunque estemos trabajando presencialmente, ayuda mucho. Hago una distinción ahí. Una cosa es un equipo que trabaja full time remoto y otra cosa es contratar freelancers, ¿no? Correcto. Cuando arrancaron, ahora voy a hacer un poquito como de cronología, Dale. pero cuando arrancaron, ¿era más 100% freelance o también era esto de contratar equipos remotos en Workana? Con esa pregunta quizás me podés contar como milestones de Workana, ¿viste? De cómo empezó y ciertas cosas que fueron pasando. Buenísimo. Me imagino algo así. Sí, me parece perfecto. Mira, comenzamos con, si querés, 3 capas. Comenzamos. Al día de hoy existen estas 3 capas. Okay. Tenés equipo core
interno, full time, empleados de la empresa, los puedes llamar de distintas maneras, ¿sí? Pero esa persona es el empleado tradicional. Te contrato y ahora trabajas en la empresa hasta que decidamos, o vos decidas irte o yo decida que no. Listo. Eso es, llamémoslo A. B, Bien. tenés alguien que trabaja remoto, pero full time. Entonces, quizás vivís en otra ciudad y lo que sea, pero no te contraté para este proyecto, digamos, sino que sos parte de mover un objetivo y demás, pero 100% remoto y quizás es una cuestión un poco más de contractor, cada 6 meses revisamos y seguimos trabajando. Okay. Es más como un intermedio. Y C, esta tercera modalidad, freelance. Necesito este proyecto concreto, quizás dura un mes, quizás dura una tarde, resolvémelo, lo resolviste y listo. Desde el día 0 que trabajamos con equipos en estas 3 modalidades, entonces estábamos los que nos habíamos comprometido y dijimos, dale, acá estoy en Workana, trabajo para Workana, lo que va surgiendo lo iré tomando en función de capacidades, expertise. Después está, tengo un programador muy bueno, vive en Rosario, sumémoslo al equipo y ve por un año y vamos viendo a medida que cómo venimos y qué necesidades hay. Y diseñemos el template para el newsletter. Dale, acá tengo un freelancer, para el viernes lo tiene listo y después si por 6 meses no lo necesitamos, no lo llamaremos. Okay. Eso al día de hoy lo seguimos haciendo. O sea, pero así empezó. Ya era así. Ya desde el momento 0, sí, exactamente. Pero yo me imaginaba que al principio era simplemente como un marketplace de contratar freelancers para proyectos, pero no, ya tenía toda la propuesta. No, perdón. Esto te estoy contando cómo nos organizamos internamente. Ok. Internamente. Ok. Sí, nacimos como marketplace de freelancing. Lo que pasó es que muy naturalmente algunos clientes dijeron, contraté un freelancer vía Workana para hacerme el newsletter de acá el viernes. Me encantó, también le di la página, también le di el brochure, hablando de un diseñador, ponele. Me encanta trabajar con estas personas. Voy a entonces usar el feature que ofrece Workana como plataforma de una contratación por horas. Acuerdo un paquete de horas con este freelancer y bueno, semana a semana carga sus horas o quizás acuerdo, laburá 6 horas para mí todos los días, ya es part-time, casi full-time y esa contratación se extendía en el tiempo, vía plataforma. Eso desde el momento 1 también fue sucediendo en la plataforma. Es genial. Vos sabés que yo, el otro día hablábamos y estoy en proceso de empezar a contratar más freelancers. Ok. Porque la propuesta de value, o sea, la value prop es buenísima, ¿no? De tener en una plataforma como Workana los contratos con distinta gente con la que vos estás colaborando y los vas prendiendo y apagando. O sea, te da una flexibilidad, una autonomía como negocio. Exacto. Que es brutal. Te da un nivel muy alto de flexibilidad. Y al que contratás también, obviamente. Seguro. Dos. Y en todo este tiempo hemos conocido muchas personas que dicen, yo no estoy freelanceando, la mayoría te diría, no estoy freelanceando para salir del paso hasta que encuentre un trabajo full time. Tenés gente que dice, no, yo elijo esto. Claro. Y como te digo, es la mayoría. Me divierte ir trabajando con distintos proyectos. Me divierte tener un cliente que me asegura cierto ingreso, cierto flujo de trabajo y me da contacto con una tecnología que me entretiene, invento. Y después proyectos más ad hoc que me mantienen activo, aprendiendo cosas nuevas, lidiando con distintos tipos de proyectos, de personas. Y me encanta esa modalidad y la flexibilidad que me da. Si quiero trabajar desde acá, desde allá, si tengo que volver a mi pueblo de origen a cuidar de mi abuela, lo puedo seguir haciendo. Sí. Hay un montón de historias personales detrás de estas cosas que hemos ido descubriendo que estas modalidades te permiten. Es buenísimo también para negocios que están escalando, ¿no? O sea, ahí la pregunta en realidad que te quiero hacer es, públicos de Workana, ¿es más startups o, viste, como emprendedores, como empresas unipersonales que contratan gente o son más corpos, empresas grandes? ¿Cómo se distribuye eso más o menos? El fit más natural se da con startups. Claro. Escalando. El solopreneur, la persona única que está armando algo, también, definitivamente, lo que tiene es, muchas veces, es más un estadio. Cuando funciona bien, se convierte en una startup, ¿no? Tengo una idea, una prueba de concepto, quiero hacer un MVP, ahí funciona espectacular lo de freelancers. Claro. No necesitas tener
la LLC o la SRL, no necesitas armar contratos, no te metes en compromisos de largo plazo. Entonces, si estás probando algo, machea espectacular. Cuando eso funciona, suele evolucionar a una startup con quien hacemos muy buen fit. Por un lado, por nosotros entender la idiosincrasia y las limitaciones y las oportunidades. Y por otro, porque por estas mismas características, sin meterte en compromisos a largo plazo, la startup, por más que haya levantado seed, serie A, vaya encontrando product market fit, sigue probando cosas, Sí. sigue probando si lo puede escalar, go to market, etc. Entonces, esa flexibilidad que te da el talento a demanda y ese pool del talento al que accedes cuando te abrís a trabajar remoto. Si yo pretendo que toda la gente con la que trabajo venga a la oficina, tengo que contratar en un radio de 1 o 2 horas de viaje en torno a esa oficina. Quizás vivo en una ciudad enorme y todavía el pool de talento es razonable. Vivo en una ciudad más chica o en un pueblo y ¿cuánta gente me abro a trabajar remoto? Claro, Puedo también, contratar a otro nivel. también eso te abrió la puerta a contratar gente, digamos, a contratar la mejor persona posible sin importar dónde vos estés. Mismo te pasa, estoy pensando, alguien que empezó en el interior de su país, en una provincia, que está solo, no tiene el mejor talento, por ejemplo, no tiene a la persona que se recibió de Stanford, ¿viste? O qué sé yo ahí, pero ahora la puedo contratar. O sea, eso también es importante. Indudablemente. Es como que todo este concepto rompió las barreras geográficas de contratar al mejor perfil que vos puedas. Exacto. Quizás la barrera que sigue estando es un poco la diferencia horaria. Sí. Es difícil trabajar con alguien en Australia con No, 12 horas de diferencia. Eso es una joda. Pero más o menos 2 horas en Ni Argentina. Trabajar con alguien Australia. en Colombia es súper factible. A mí me pasó cuando estaba viviendo en España, que ya estaba de Colombia 7 horas, ya era un... Se siente. No, era un dolor terrible. Claro, porque te dormías a las 2 de la mañana. Se siente, claro, se la siente. del horario la seguís teniendo. Pero bueno, te rompe también un montón de barreras y en definitiva te da esto de, claro, ser mucho más flexible y estoy creciendo, necesito este talento, lo contrato, después no lo necesito talento acá, allá. Esa flexibilidad, Es brutal. hasta te diría, la flexibilidad es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Que es un beneficio enorme para una startup. Es menos riesgo y más velocidad. Entonces puedo probar este MVP, este nuevo público para el producto que ya tengo, digamos, hacer una prueba con un menor riesgo y probar mucho más rápido, porque si consigo el talento más rápido, porque no estoy limitado a contratar en un radio de qué sé yo, y no estoy metiéndome en todos los compromisos a largo plazo que implica un empleado full time bajo las reglas. Obviamente hay un montón de reglas para este tipo de contrataciones. Lo que quiero decir es, sin dejar de lado los beneficios para ambas partes, te trae este elemento de velocidad y menor riesgo que es muy beneficioso, sobre todo para una startup. Yo pienso que todavía hay gente que recién está adoptando, ¿no? O sea, abriéndose a contratar freelancers en su empresa o este tipo de cosas. O sea, debe haber... Y creo que el consejo ahí es, justamente, o sea, el público del podcast son startups, deberían casi todas estar aprovechando esto. No estoy haciendo publicidad de Workana igual. O sea, no me pagaste por esto. Pero Es verdad, estoy tratando de pensar con vos. Y Absolutamente. dejar un mensaje. Tenés freelancers o talento remoto. Por más que quieras a alguien full time con dedicación exclusiva para tu negocio y a largo plazo, que es algo que desde Workana también podemos proveer, abrirte al trabajo remoto y para muchas cosas a talento a demanda, a bien de freelancers, como decía, te permite hacer cosas con menor riesgo y más velocidad. Yo creo que hoy en día, sobre todo después de la pandemia, está mucho más normalizado el trabajo remoto. Pero pasan dos cosas. No necesariamente abrazando las ventajas y los beneficios que trae ese trabajo remoto, sino medio como que la pandemia me forzó a hacer esto, ahora medio que es el estándar, así que lo hago, en lugar de sentarse un minuto a reflexionar sobre estos beneficios que trae. E incluso si abrazás los beneficios que trae, no necesariamente se hace bien. Como te digo, sí, ahora tenemos algo híbrido, 2 días en la oficina, 3 de tu casa. Pero, como te decía, si vas a la oficina
y te metes en una salita todo el día a hablar con alguien que está en otro país, no estás logrando lo mejor de los mundos, no estás sacando lo mejor del mundo remoto y lo mejor del mundo presencial. O cuando me quedo en mi casa siento que me pierdo de las decisiones, entonces después el martes llego a la oficina y cambió todo y yo no sé ni qué pasó. Bueno, no lo estás haciendo bien, Claro. a eso me refiero. Y ese es el tipo de cosas que hemos desarrollado y probado mucho en Workana. Entonces, si bien al final del día lo que ofrecemos al mundo sigue siendo específicamente conecto tu negocio con buen talento remoto validado, detrás está todo ese sustento de, por hacerlo yo mismo, fui aprendiendo mucho sobre cómo está bueno hacerlo. Con todo gusto te cuento, tenemos el canal de YouTube donde vamos también compartiendo muchas de estos aprendizajes. Necesitas un workshop en tu negocio, vamos y lo hacemos. Está todo este elemento más de la metodología, ¿no? Y no solo es, acá está Juan, contrata lo que es bueno. Me encanta. O sea, hasta ahí cubrimos un poco, creo que buen mensaje para la gente que incluso no está en tema, todo lo que es freelancing y trabajo remoto y beneficios de eso. Algo que a mí al menos me ayuda mucho, ¿viste? Cuando hablo de historia de una empresa es como tener una línea de tiempo y también de la persona, Bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, me quiero anotar ahí. Primero vos, porque lo interesante de vos es que, o sea, ¿sabes qué me hacía acordar cuando empezamos a hablar? Una persona que yo trabajé de Francia, él decía que las personas tienen que pensar muy bien en qué empresas trabajan. Y que la gente, viste, generalmente cuando va a conseguir trabajo, tira currículums y entra donde puede. Pero él decía, en realidad la gente debería pensar muy bien dónde trabaja porque si haces los números tenés como 40 años de trabajo, ¿no? Si vas a trabajar de los 20 a los 60 más o menos. Dice, si sos fiel, vas a trabajar 4 años en cada empresa. Si sos fiel, ¿no? Dice, vas a trabajar en 10 empresas en tu vida en promedio. No son tantas. Si sos una persona fiel, entonces decía, pensá bien dónde vas a estar. Vos en tu caso ya llevas más de 12 en Workana. Primero quiere decir que sos una persona fiel. Ok. Segundo quiere decir que tuviste muchas experiencias. Hacemos un poco, si te parece, línea de tiempo de vos en Workana y después hacemos de Workana. Dale. Vos, o sea, empezás early team, o sea, ya estás ahí desde el momento cero. Desde el momento cero, sí. ¿Con qué rol empezás? Porque yo vi que fuiste cambiando, pero ¿cómo fue el orden de eso? Viste que los roles ayudan a entender qué hace uno, pero son medio de doble filo, pueden ser un poco limitantes. Yo, si mirás mi perfil de LinkedIn, Sí. era Head of Growth, los primeros ¿Al inicio? que 6 o 7 años. Ahora, ¿qué pasa? Ok. En el día 1, Head of Growth es medio raro. Estaba yo creando campañas en Google AdWords, se llamaba en esa época. Claro, tampoco sé si en 2012 nadie sabía bien qué hacía una persona de growth, ¿no? Era muy incipiente cualquier el cosa uso. que hacías iba. O sea, administraba las campañas de Google Ads, que ponele calza, también mandaba el newsletter Claro. Quincenal, semanal, no me acuerdo cómo era. Pero porque en un negocio que está empezando y lo estamos armando entre 6, haces todo. Pero ya se llamaba, o sea, ¿después le pusiste el nombre o ahí decís, eras growth en ese momento? Porque ahí empezaba, yo que estudié historia de growth y demás, ahí empezaba justamente ahí 2010, 2011, empezaba el término growth, el equipo, viste, famoso de Facebook y después, o sea, ¿ya te llamabas growth en ese momento? En ese momento creo que no, pero bastante rápidamente sí, ¿eh? Ok. No fue que en el 2020 en retrospectiva No. le puse así, pero Pues quizás... tuviste varios años aparte ahí. Sí. No me acuerdo exacto cuándo empezamos a decir, che, esto era growth. Quizás en el 2012 le decía marketing digital. Claro. Pero tenía elementos de growth. O sea, Sí. el objetivo era mover la aguja en revenue. Ok. No era, el trabajo no terminaba con enviar un newsletter o poner live una campaña. Era diseñar un journey de usuario, convertirlo en un funnel medible, evaluar tasas de conversión de paso a paso y optimizar eso, desde arriba Claro. de todo con las campañas, más abajo el email, el producto, el formulario. Y de los dos lados, o sea, supply y demand, de empresas contratantes y del freelancer o el empleador remoto hasta que generas la transacción. Sin duda, el modelo de negocio de Marketplace tiene esta complejidad de estar lidiando con dos lados constantemente y el dilema del huevo o la gallina, ¿no? Es una rueda con la que hay que estar trabajando. Y en Workana,
cómo lo veías? O sea, ¿quién es la figura más importante? ¿Tener los freelancers? Viste que siempre en Marketplace tenés un lado, se llama el lado fácil y el lado difícil. Correcto, sí. Y el lado difícil es, che, si tengo a estos, el resto viene, ¿no? El resto viene. En Workana, ¿cómo es? ¿Tengo que tener los freelancers y después entonces las empresas vienen a contratar? ¿O necesito empresas que estén contratando acá para que vengan los freelancers? En términos generales, en donde tenés lo que nos ha pasado, en donde tenés que poner el foco y el mayor esfuerzo y la intención en conseguirlos, es la parte contratante, Claro. las empresas y demás. En la medida en que se va poniendo en marcha la rueda, los talentos, y eso es lo que nos pasa hoy en día, vienen ya orgánicamente. Hecho cierto nombre, particularmente nosotros ya tenemos 13 años de trayectoria, pero hecho el nombre y cierta popularidad como un lugar al que puedo ir en nuestro caso, a conseguir trabajo y generar un ingreso, la parte de la oferta de los talentos se genera de manera orgánica, y en donde hay que seguir poniéndole cabeza es en conseguir las empresas, las startups y aquellos que van a contratar a esos talentos. Y retenerlas también, ¿no? O sea, después Y retenerlas, sin duda. atenderlas para desarrollarlas, retenerlas. Sigan contratando más freelancers, más remotos y que que sigan usando la plataforma. Exacto. Escúchame, entonces, llamémoslo que empezás como Head of Growth los primeros años. Sí. Después, porque ahora estás como CMO. Ahora estoy como CMO. Pero en el medio fuiste también, o sea, te especializaste en producto en un momento, ¿o no? Sí, a ver, trabajando en Growth siempre estuve trabajando en o al lado de equipos de producto. Ok. Creo que algo que me gusta mucho de Growth como función es que y se relaciona mucho a cómo soy yo, es una combinación de diversas disciplinas, ¿no? Sí. Tenés que tener cierto entendimiento de elementos un poco más abstractos de marca y messaging y propuesta de valor. Tenés que entender de datos y poder leer una tendencia y ver si un menos 10% es ruido y parte de los vaivenes normales o es una caída que tenés que prestar atención. Ciertos elementos de usabilidad, ahí entra más en UX y producto, y bueno, cómo es el journey de este usuario, tiene sentido de acá, traerlo acá. Entonces, desde ese punto de vista, converge un poco en Growth todos esos elementos, que es algo que siempre me atrajo mucho de la función. Sí. Entonces sí, en Workana he hecho Growth muchos años. Al comienzo, Head of Growth quizás es medio raro, porque éramos, 6 o 7 en la empresa. Persona encargada de que el revenue Exacto. crezca. O sea, Varios años después sí, había formado equipo, invertíamos 20 veces más que al principio, mucho más alcance en países, las keywords, los A/B tests de las landing, todas esas cosas, mucho más complejo y con un equipo. Y preguntabas por timeline de mi historia en Workana y de Workana como empresa, y obviamente estando desde el día 1 y con la suerte y el privilegio en roles de poder estratégicos y de poder ver el todo, mi timeline personal y el de Workana están totalmente entrelazados. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros, creo que fueron 6 años, trabajé en Growth, y después me mudé a Kuala Lumpur, en Malasia, a expandir Workana ahí. Y esto es un milestone muy importante en mi vida personal, porque con mi familia me mudé a otro continente, y es un milestone muy importante en la historia de Workana, porque es respuesta no, pero gracias a una ronda de inversión importante que levantamos con SEEK, una empresa de Australia, que al día de hoy son nuestros principales inversores. Decidimos expandirnos más allá de América Latina y fuimos al sudeste asiático. Okay. Entonces eso es algo que hizo Workana y que personalmente hice yo, que me mudé a Kuala Lumpur. Contame lo de Asia. O sea, quiero decir, al final Workana es, como estaba configurado al principio, sobre todo, o sea, full marketplace. Digamos, podrían haber tenido una visión global del día 1. ¿Cómo fue que se fueron expandiendo? ¿Y cómo llegas a Asia? ¿Y por qué Asia, no? O sea, contame cómo fue, dónde empieza, no empieza en todos lados. ¿Cómo fue la historia a nivel geografía para ustedes? Perfecto. Mira, Workana, si no desde el día 1, habrá sido a los 6 meses de haber lanzado. O sea, que en 13 años es el día 1. Sí. Armamos la plataforma en 3 idiomas. Mirá. En castellano,
predominancia de argentinos, los que empezamos al menos, y esto es para América Latina, y ya conozco 10 personas que les va a interesar sumarse. Bueno, fantástico. La plataforma va a estar en castellano. En inglés, un poco pensando en, bueno, estos trabajos remotos, claramente hay un elemento global o como mínimo internacional acá. Tiene sentido que la plataforma exista en inglés también. Y América Latina, Brasil es al mismo tiempo un mercado muy complejo y por otro lado, en algún punto, medio inignorable por el peso y la importancia que tiene en la región. Entonces, portugués también. Entonces, como te digo, la plataforma casi del día 1 o desde el día 1, sinceramente ahora no me acuerdo, pero en 3 idiomas. Y lo bueno es que el nombre da para... porque el nombre ya El nombre es en fue inglés. pensado que dé para ¿Ya desde todo. el día 1 Sí. se cambió? ¿Workana siempre fue Workana? Workana siempre fue Workana. Porque el Fue nombre es todo, buenísimo. fueron un par de semanas, ni en pedo fueron meses, pero un par de semanas de, bueno, ¿cómo se va a llamar? Pasaron, hubo todo un brainstorming de nombres, debo tener un Google Sheet, última vez editado mayo del 2012, con posibles nombres, algunos eran un horror. El nombre es fantástico. El nombre al día de hoy sigue siendo recordable, sigue... Sí, la verdad es... creo que más suerte que otra cosa, pero estuvo bien elegido, sí. No, estuvo súper bien elegido. Para entonces, o sea, a los 6 meses ya tenés, digamos, ya estás con los 3 idiomas. La plataforma es compatible, claro, con después medios de pago localizados, un poco más difícil, más allá de que obviamente PayPal estuvo siempre, no necesariamente estaba todo súper localizado para ser algo global, pero hay un elemento de mucho peso, que es el idioma en que está la plataforma, sí, ya estuvo desde el momento cero en los 3 idiomas. O sea, tienen los 3 idiomas, ¿dónde enfocan? En un momento tenés que enfocar en algún país, alguna región. Sí, empezamos enfocando a Argentina el primer par de meses, porque los contactos de uno... Generar tracción. Ese early traction, las primeras decenas o centenas de usuarios. Sí, entre Friends and Family, como empieza todo, la red de contactos propia, que estaba muy sesgada para Argentina. Pero gracias a, o sea, nuestro gran canal de adquisición durante los primeros años fue Google Ads haciendo search. Fuimos muy buenos desde el momento 1 en hacer search. O sea, SEO, orgánicamente posicionar. No, search pago. Ah, ok. SEM. Sí, SEM, exacto. Sí. Eso es algo que hicimos bien desde el momento 1. En cuanto a la meticulosidad, las keywords que targeteábamos, cómo invertíamos, el ROI a nivel keyword, todo el caminito, la iteración de los ads, de las landings, ese elemento growth, el growth loop, ¿cierto? De, bueno, si completaste un proyecto y lo rateaste 5 estrellas, tuitealo. O sea, después de esa adquisición vía Google Ads, algunos de estos loops que fuimos poniendo en marcha funcionaron también. Y el caminito de, si completaste un proyecto de diseño de logo, te hago retargeting ofreciéndote que hagas email marketing y tu sitio web. Porque mi lógica es, diseñaste el logo, ahora necesitas la web. Claro. Entonces, le pusimos mucha cabeza, todo manual. Hoy en día Google Ads es súper algorítmico y medio que te lee tu web y te arma los ads. En esa época manejábamos 500.000 keywords. Era una locura, eran unos Excels monstruosos con VLOOKUPs y reglas de subir bits a manos. Pero bueno, toda esa meticulosidad, esa manualidad nos dio un control muy preciso de lo que pasaba ahí, ser muy buenos en dónde poner la inversión y nos dio ese early traction y se relaciona a lo que estás diciendo porque entonces rápidamente dijimos, prendamos campañas en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en Uruguay, porque la plataforma está... El freelancer, si tengo más freelancers en Argentina que en Uruguay, no interesa porque el freelancer argentino puede trabajar con... Y en la medida en que veo que es cuestión de hacer copy-paste de la campaña de Google Ads, reconfigurar algunas cosas y asegurarme que la tarjeta de crédito le dé para pagar esos ads, pues obviamente no teníamos el account manager de Google, era poner una visa y que se la banque. Fácilmente pudimos abrir esos otros mercados. El desembarco en Brasil fue un poco más complejo, le pusimos bastante más cabeza a la localización desde el material promocional con el que lo acompañábamos, los medios de pago y medios de retiro. Brasil, al ser otro idioma, ya no es tan fácil que el freelancer peruano trabaja con el cliente de Brasil o viceversa. Entonces medio que hubo que volver a trabajar la dinámica huevo o gallina
talento y cliente dentro de Brasil. Pero gracias a haber descubierto una buena mecánica de adquisición con Google Ads, no fue tan doloroso. Fue en unos pocos meses, Brasil empezó a ganar tracción y se empezó a convertir en un mercado relevante para nosotros también. Entonces, para fines del 2013, aproximadamente, o mediados del 14, a lo que voy es, dentro del par de años de haber lanzado, ya estábamos teniendo una presencia bastante regional a nivel LATAM. ¿Y después ahí qué? ¿Cómo surge lo de sudeste asiático, decís? Sí, ¿por qué no van a Estados Unidos? ¿Por cagazo? A veces es, no sé, ¿viste? ¿Da miedo escalar? ¿O es porque ya había un jugador muy posicionado? O sea, ¿por qué no hacen el...? Si era tan fácil como aprender campañas en inglés y el idioma lo tenían. El idioma lo teníamos. Sí, un par de elementos. Número uno, Estados Unidos es un mercado muy atractivo, claramente. La barrera de entrada es alta. Yo pagaba de CPC en Google Ads, en LATAM, 15 centavos de dólar, y las mismas keywords en Estados Unidos no me salían 25 centavos, salían $1.50. Claro, 10 veces más. Era, claro, de repente 10x. Sí, hoy más también, ¿eh? Ahora los números no los recuerdo, estamos hablando de cosas de hace más de 10 años, pero no era como, che, prendamos Colombia también. Era de repente, mi presupuesto va a tener que ser 10 veces el que es ahora. Una startup que habíamos levantado inversión, pero... ¿Cuánto habían levantado, te acordás? La seed fueron $500,000. Claro. De los cuales 410.000 habrá sido, fue para desarrollar la plataforma. No me acuerdo los números, pero las proporciones eran más o menos así. Y el yankee también, así como pagan 10 veces más, había levantado 10 veces más quizás. Bueno, y ese era el otro elemento. Entonces, un elemento era que la barrera de entrada es mucho más alta. Eso sigue pasando al día de hoy. Sí. Y tengo el mismo ejemplo de keywords al día de hoy. Si hoy en LATAM, por programador JavaScript, en LATAM esa keyword puede salir, invento, $2, literal, en Estados Unidos una keyword así puede salir 300. Un clic. Vos querés llegar a 1000 clics para tener cierta masa y no sé qué, gastaste muchísimo. Y eso pasa al día de hoy. Entonces la barrera de entrada es alta. Después, en la medida en que te sale bien, el retorno es alto también porque es un mercado con buen poder adquisitivo y todas esas cosas. Bueno, todo ese es un elemento. Y el otro elemento es que había, y lo sigue habiendo, un par de players de marketplace, de freelancing, muy fuertes en Estados Unidos, operando desde antes que nosotros, mucho más maduros. Lo que hoy es Upwork, en ese momento era Odesk y Elance, que se fusionaron y formaron Upwork. Sí. Pero bueno, Odesk, Elance, Freelancer, empresa australiana, pero con mucha presencia en Estados Unidos también. Había algunos players de mucho peso. Entonces, más que ir a competirles, dijimos, emulemos alguna cosa de las que les funcionan y Estados Unidos dejémoselos. No. Sí, ya estaban desarrollados. Ya estaban mucho más desarrollados. ¿Y la de Asia aparece, o sea, sucede específicamente porque levantan la inversión ahí? ¿O ya estaban con un pie en Asia y...? No. Sucede específicamente porque levantamos inversión de esta empresa de Australia, un poco con la intención de, bueno, expandámonos más allá de América Latina, probando con sudeste asiático, que a nivel desarrollo económico tiene muchas similitudes con América Latina. Claro. Y en la medida que eso funciona, nos expandiremos a Australia, que ya es un mercado desarrollado con un montón de otras características, pero bueno, habiendo tenido esas experiencias detrás. Todo eso no terminó pasando, pero bueno, el irse al sudeste asiático era un paso en esa secuencia. ¿Para qué no terminó pasando? ¿Ir a Australia? Eso no terminó pasando. ¿O desarrollar bien sudeste asiático? Bueno, las dos cosas. Porque después, o sea, volviste. Exacto. Te concentraste en... Volvimos, sí. En LATAM. Se dio una combinación de factores. Lo que pasó con la aventura asiática es que, número uno, nos costó traccionar bastante más de lo que creímos originalmente. ¿Empresas o freelancers? Porque freelancers en sudeste asiático hay un montón. Sí, empresas fundamentalmente. Exacto. Nos encontramos con que nuestro producto estaba menos preparado de lo que creíamos. El producto me refiero a nivel plataforma, usabilidad, todo ese tipo de cosas. Y nos encontramos con que había algún elemento cultural un poco más difícil de someter, si se quiere, que en América Latina. Más difícil o que nos iba a llevar más tiempo. Y nosotros quizás descansamos en que, bueno, en América Latina, medio que ya lo domé,
seguro en sudeste asiático lo domo mucho más rápido. Y bueno, no, quizás también necesitábamos 5 años de domarlo en el sudeste asiático. Y seguro también te pasaba que, me imagino esto, pero me imagino que sudeste asiático hay, por experiencia propia, también hay mucho de empresas de Estados Unidos que contrata freelancers sudeste asiático, entonces necesitas tener a las empresas de allá, de Estados Unidos, para que contraten a los freelancers, ¿o no? Ese es un elemento, tenés empresas de Estados Unidos que contratan talentos en el sudeste asiático, en Filipinas. Claro, eso. Pero no es eso un elemento que nos haya jugado en contra. De nuevo, lo que nos jugó más en contra es que nuestro producto estaba menos preparado de lo que confiábamos. Cuando decís eso es porque el cliente del sudeste asiático tenía pretensiones que vos todavía no cumplías en la TAM, o por qué el producto que te funcionaba en la TAM no le daba allá. El producto que funcionaba en la TAM había ido habiendo una construcción de marca en todo ese tiempo. Ese poder de la marca hacía tolerables falencias del producto. Sudeste asiático, la marca tenía 0 reputación y esas falencias del producto entonces no eran tolerables. Okay. Si querés, y si te divierte lo charlamos después, el efecto branding en Element es medio silencioso y no es tan tangible, pero existe y puede ser un lubricante para tasas de conversión. O no tenerlo te puede significar estar manejando con el freno de mano puesto sin que quizás te des cuenta. Pero es interesante que te fuiste a vivir a Malasia. O Sí. sea, contáselo como datos de color, aunque sea... Porque imagino que viste, la típica pregunta, ¿qué aprendizajes tuviste ahí? O Sí. Cosas que viviste, contá algo que te pasó yendo a vivir a un país así y montando una... Porque básicamente montaste la startup de cero Totalmente. en Asia. En Asia, sí. Contá cosas, no sé, 1, 2, 3 datos de color que digas esto me pasó, o tuve esta experiencia, o esto se me dificultó. Contame algo. Mira, a ver, algunas cuantas y cualquier cosa me frenas si se me va la mano. Por un lado, hay que tener esa energía. En mi caso, la tuve y fue muy divertido. Es súper interesante tener muy claro un propósito y un mensaje y pretender hacer mucho ruido con eso. Yo a los 5 días de haber aterrizado en Malasia, todavía estando en un Airbnb, como todavía no sabía en dónde iba a vivir más permanentemente, ya estaba en Eventbrite, viendo qué charlita, cocktail, workshop había que más o menos se relacionase con lo que hacíamos, de emprendedurismo, de empresas de tecnología, etcétera, para ir. Me terminé metiendo en un montón de lugares extraños diciendo, oh, yo vengo de Argentina, gente que decía Messi, no sabe nada más del país, y aterricé hace una semana y te pone muy a prueba, puede ser muy gratificante, más allá después del resultado financiero, si se ve o no se ve, cuánto tarda en llegar. Aprendí mucho sobre mí mismo, si querés. Hay un elemento ahí de ir y exponerte, ese elemento de emprendedor, ¿no? De mandarse con una lanza al medio de la jungla y ver qué pasa. Sí. Más específicamente, lo que pasa con Asia, por ejemplo, no es que yo no conocía Asia, no conocía Malasia, pero había estado en Tailandia, había estado en otros países, pero viviendo ahí lo experimenté de una manera mucho más fuerte. Hay cosas que vos ya sabes que van a ser distintas. La comida, obvio. Y es por lo primero que te preguntan las personas, ¿qué tal es la comida allá? Ya sabes que va a ser distinta. El idioma va a ser distinto y muy probablemente la apariencia física de las personas va a ser distinta. Perfecto. Todo eso, y cuando llegás a uno de estos países tan remotos, lo ves y decís, listo, es súper distinto como esperaba. Hay cosas que no esperás que sean distintas y te agarran muy desprevenido. Te cuento una. Sí. Que no tiene nada que ver con trabajo, pero es divertida, anecdótica, y una de trabajo. Los botones del ascensor no tienen ningún sentido. Y yo no hubiese esperado nunca que eso era distinto en el mundo. O sea, hay un piso 0 o planta baja, o puede tener el nombre que quieras, y después pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el piso 15 o el que sea. Sí. Bueno, no. Boston, otro día o compartimos en los comentarios la foto. Empieza en el piso 5, va hasta el 9 y al costado está la botonera que sigue por el piso 13 y después del 13 salta al 18. O sea, Dylan, no tiene sentido. No, rarísimo. ¿Entendés? A mí no me entraba, sigue sin entrarme en la cabeza. Y te agarra desprevenido, ¿entendés? Pero bueno, eso es anecdótico.
O un tema más de cultura laboral. Y obviamente tiene mucho que ver con cuál es mi filosofía y cómo me gusta trabajar a mí y cómo me gusta que me lideren y cómo me gusta liderar. Y acá pequé yo de sesgado. Yo hubiese creído que cualquier colaborador iba a apreciar muchísimo que yo la empodere, que le dé un muy alto nivel de autonomía. Y lo que pasa, y estoy generalizando y obviamente con todas las falencias que tiene una generalización, Sí. pero en términos generales lo que sucede es que Asia, estoy generalizando mucho, No, pero sé lo que vas. O sea, aparte es la experiencia que te pasó a vos. y esa fue mi experiencia, Sí. no es tan así al final del día. Y genera cierto desconcierto. Y quizás hasta te cuesta más conseguir algunos resultados. Yo me acuerdo de hablar con una persona que laburaba espectacular, una persona súper capaz, y que llevábamos unos meses trabajando, no te digo al día 2, de decirle, decime vos cómo querés encarar esto. Mis ideas ya las probamos y no anduvieron. Sí. Así que yo claramente, no sé, propone vos y hagamos lo que vos digas. No, ese empoderamiento. Y como que en algunos casos que no les salga, ¿entendés? Pero porque no es que no tienen la capacidad o no se le ocurre la idea, es como culturalmente está yendo en contra de algo muy arraigado. Quiero que vos me digas qué hacer y yo lo hago. Claro. Pero decímelo. Te contraté porque sos muy capaz para que digas vos qué hacer. Si vamos a hacer mis ideas, vamos a hacer lo mismo de siempre, basta. Claro. Eso nos trajo hasta acá, no nos va a llevar hasta el siguiente lugar. No sé bien cómo llamarlo, por eso hago toda esta descripción, pero de repente es definitivamente un elemento cultural. No, claramente un montón de temas culturales. Hay una historia buenísima que define muy bien esto, que es una de Facebook o de Uber. Creo que de Facebook. Cuando el equipo de Facebook se está expandiendo, ¿viste? Expansión ahí 2010, que ya vamos a todo el mundo, qué sé yo. Que ahí todos los países venían creciendo y Japón no se movía. No sé si la conocés esta historia. No. Vas a pensar que es una estupidez, lo que te voy a decir. Pero lo que les pasa es que Japón no se movía al ritmo del resto del mundo. Y ellos, viste, la pregunta era ¿qué pasa con Japón? Y lo que pasaba con Japón, después se dan cuenta cuando empiezan a contratar equipos japonés, ¿no? Porque, viste, al principio es, me llevo un Kiku de Argentina y lo tiro en Malasia, claro, y arreglate. Bueno, Facebook hizo eso. Y después cuando empieza a contratar equipos japonés, dicen, no, Facebook no va a funcionar porque era como que todo en Facebook funcionaba por viralidad, ¿viste? Un amigo invita a otro amigo y es como te invito a Facebook, te etiqueto en las fotos y entonces entras y qué sé yo, y todo el growth loop de Facebook. Seguro. Y en Japón, por tema cultural, no me acuerdo bien cómo era, primero a la gente le daba mucho pudor etiquetar a sus amigos en las fotos en red social, entonces no generaba todo ese virality. Claro. De yo estoy en Facebook, entonces te etiqueto en fotos, entonces venís a crearte un usuario. Después había un tema como de copy, muy simple, no me acuerdo bien, después lo voy a buscar, pero era como, el botón de Facebook era solicitar amistad. Claro. ¿Viste? Sí. Y como que en Japón culturalmente no se solicita imagínate, amistad. Quizás en esto, quizás me estoy equivocando, pero era algo sí, el concepto tan básico como esto, como que culturalmente estaba mal, suponete, decir, te solicito una amistad. ¿Viste? Como que había que usar otras palabras, era distinto. Claro. Pero sí, o sea, eso solamente menciono la historia porque todo el mundo la va a entender. Y claramente, o sea, Asia tiene... Son culturas muy distintas. Son muy distintas. Hay una barrera ahí. Hay un libro súper interesante que para esto se llama The Culture Map. Es una mujer que no me acuerdo del nombre. Creo que es Erin Meyer. Pero bueno, el libro habla sobre estas cosas y el sitio web tiene algunas herramientas. Algunas son pagas y no son muy caras, en donde vos podés poner en qué países tenés colaboradores o clientes y qué sé yo, y dónde estás vos, y te parametriza un poco algunas de las diferencias culturales. Me sirvió mucho. Deberías meterlo dentro de Workana, como un paper tuyo o algo así. Que sí, pues. Y sí, que está bueno. Sí. Está bueno. Pero es interesante porque después, o sea, estoy tratando de pensar al mismo tiempo y hay otras experiencias muy buenas en Asia. Por ejemplo, OLX en Argentina y así en Latam perdió con Mercado Libre, pero me acuerdo que había explotado en India, ¿no? India era como el país más importante de OLX. Creo que lo estoy diciendo bien, si no... No me acuerdo si era India, pero sí, había... Pero, creo que hay un país, estoy casi seguro que era India, pero era como el país de Alec Oxenford. Y qué difícil debe ser eso, ¿no?
O sea, ¿cómo va un argentino y le vende a alguien, a una empresa de Malasia? Claro. Es todo debe ser muy difícil. Es un desafío. A nosotros lo que nos pasó es que, como decía antes, nos costó más de lo que creíamos ir ganando esa atracción. Eventualmente la fuimos consiguiendo. Sí. Logramos un par de logos de peso como clientes. Hicimos un acuerdo con gobierno muy interesante. Pero todo esto pasó, cuando todo esto fue madurando, se combinó con un momento extraño de Workana como empresa, en donde continuábamos quemando dinero, necesitábamos levantar otra ronda. Y eso se combinó después con los comienzos del 2022, en donde se terminó la locura del 2021, claramente. El 2021 fue una locura. Esto fue más a comienzos del 2022, en donde estallaron algunos temas de supply chain que llegaron el coletazo del COVID, guerra en Ucrania, el invierno cripto, como bueno, fue todo parte de un mismo cóctel. Por más que estaba empezando a haber una buena atracción para Workana en el sudeste asiático, más como hacia mediados del 2022, dijimos, back to basics, volvamos a concentrarnos en LATAM, nuestra región hogar. Y bueno, estoy sintetizando obviamente, No, pero ahora bueno. entiendo más. O sea, ustedes reciben esa inversión, van a Asia, dicen vamos a hacer una expansión importante geográfica, van esperando, voy a empezar a quemar un poco, voy a desarrollar mercado y en unos años ya levanto otra ronda y se enfría todo y no te permite hacer eso, básicamente. Exacto. Claro, ahora tiene más sentido. Exacto, y que se enfríe todo y que cueste levantar esa otra ronda nos hizo decir, bueno, pará. Claro. Back to basics. Prioricemos. Y la expansión al sudeste asiático, más allá de las necesidades de capital que tuvo, o que tiene ese tipo de expansiones, nos complicó bastante la operatoria. Te complejiza mucho el negocio tener más regiones, más entidades legales, más abogados, más contadores, equipos que hablan ya distintos idiomas. Pues una cosa es hacer la all hands en castellano y que los de Brasil más o menos entiendan. Hacer la all hands con gente de Malasia y de Singapur y de Hong Kong, ya no es en castellano más o menos van a entender. Tengo que hacer una all hands separada en inglés. Ese es un ejemplo chiquito, pero tenés un montón de cosas que te complejizan la operatoria. Sí. Y entonces no fue solo un tema financiero, fue desde varios lados que dijimos back to basics y volver a concentrarnos en LATAM y simplificar, para bien obviamente, el negocio. No, me queda mucho más claro ahora todo todo cómo se dio. ¿Querés contarme un poco cómo fue, o sea, en 12 años, cómo fueron cambiando los canales? O sea, al principio todo el tráfico venía de Google, ¿así es? Sí. Porque te hacía tu 80%. Claro, por eso. Sí, simplificando, sí. ¿Eso fue cambiando en el tiempo o se sostuvo? Se sostuvo bastante o sea, al principio éramos unos cracks que habíamos descubierto cómo hacer rendir muy bien Google Ads, Search dentro de Google Ads como canal. Pasaron los años y empezó a ser no podemos seguir dependiendo tanto de este canal, hasta ser somos medio dinosaurios que seguimos dependiendo de Search, que ya todos los negocios evolucionaron a usar un montón a hacer andar y aprovechar un montón de otros canales. Hoy en día Search en Google Ads ya no representa... No te hace el 80%. No hace el 80%. Pasan dos cosas ahí también. El marketplace de freelancing ya no es tampoco el único negocio que hace Workana, porque hemos evolucionado hacia un ecosistema en donde también tenemos la parte de staff augmentation, en donde brindamos talento no solo freelance para un proyecto puntual, sino formamos equipos a largo plazo. Y una tercera pata tiene el ecosistema, que es de education, de servicios al talento específicamente. Es una manera de brindarle desarrollo de carrera y formar al talento y también de monetizarlo. Entonces, Search en Google Ads sigue siendo un canal importante de adquisición para el marketplace de freelancing, además de resultados orgánicos, social media, digamos, algunos otros canales. Y después lo que pasa también es que hemos ido siendo mejores en definitiva, monetizar ese usuario, ese cliente, conseguir un mejor lifetime value gracias a hacerlo parte de un ecosistema. Claro. Entonces traigo un cliente que entra a Workana contratando un freelancer para hacerle una landing, proyecto chiquito y muy puntual,
en la medida en que yo como Workana hago bien mi trabajo, también le formo a su equipo de 5 developers a largo plazo, y esos 5 developers son parte de mi comunidad, en donde tienen workshops, mentorías, espacios de práctica de inglés. Y ahí te mencioné las 3 patas del ecosistema. Ok. Entonces, ¿cómo, vos me preguntás, por ejemplo, cómo captás talentos? Casi que inversión directa en adquisición no hago para los talentos. Hago inversión en YouTube y les brindo contenido de valor orientado a talentos, a gente que trabaja de manera remota. La fuerza de la marca genera un volumen de tráfico orgánico, branded, gente que va y googlea Workana y obviamente no empieza ahí su journey. Antes oyeron hablar de Workana, es más difícil ahí dilucidar de dónde lo sacan, porque lo que pasa es que de repente nos menciona un diario, de repente nos mencionan un montón de youtubers que no tienen nada que ver con nosotros, pero tenés el youtuber que habla de maneras de trabajar online y qué sé yo, y mencionan entre otras... ganar plata en internet. Y mencionan Workana. Sí. Y a veces, para bien o para mal, obviamente, a veces dicen Workana no es muy buena por estas cosas, y esas cosas pasan también, pero al final del día lo que voy es, hay todo un buzz alrededor de la marca que en algún punto termina siendo un canal de adquisición, si bien no es directamente accionado por nosotros, deviene en gente googleando Workana, y obviamente tenemos tanto anuncios pagos como los resultados orgánicos para muchas de esas keywords. Las branded, para no branded también, los resultados orgánicos son una fuente importante de tráfico. Claro. Y una que viene, y es súper interesante esto, que viene en alza, inteligencia artificial. ¿En qué sentido? ChatGPT, los muchachos de OpenAI, tienen la amabilidad de poner un UTM. Sí. Creo que el UTM dice ChatGPT. No sé si es UTM Source o Campaign, no me acuerdo ahora. Pero te ponen un UTM. Cuando ellos te mencionan en un chat con un usuario, Sí. y es un link cliqueable, Sí, te tiene un linkea. UTM. Entonces, en Analytics, en la base de datos, yo ese UTM lo levanto y quereo y veo talentos registrados en Workana con UTM ChatGPT. Eso viene creciendo ¿Así? fuertemente desde hace un año, más o menos. ¿Sabés qué porcentaje más o menos te hace ahora o no? En porcentaje todavía no pesa tanto, Ok, pero crece. pero proyecta que en un año quizás es el 10%. Impresionante. Es un crecimiento casi exponencial que está haciendo. Impresionante. Está brutal. Bueno, igual está muy naciente. Está muy naciente. Viste que se está hablando de... Sí. Se habla A mí de- me da muchísimo miedo eso, la verdad. O sea, ¿qué va a pasar con el tráfico de Google cuando... De hecho, vengo hablando mucho de esto. No sé si quieras entrar ahí. Si querés entramos. Con todo gusto. No, porque, o sea, también está todo muy incierto. Pero a mí me da mucho miedo qué va a pasar con el tráfico de Google ahora que te pasa esto que viene de ChatGPT. Porque en Google era muy fácil, ¿viste? O sea, tenés los links, bueno, lo entendemos todos hace 20 años. Y ahora, o sea, ¿en qué conversaciones? ¿Cómo haces para indexar en ChatGPT para que te empiecen a mostrar? Yo estoy hablando últimamente mucho. Yo estoy seguro de que en los próximos meses, esa es mi apuesta, ¿eh? Yo personalmente estoy seguro sin seguridad, pero yo confío. Te tomo nota, ¿eh? Claro, confío que OpenAI en breve va a sacar, o sea, va a empezar a Un monetizar producto de campaña. como su Google Ads. No sé cómo va a funcionar. Yo pienso que es la oportunidad más grande que tienen a nivel revenue. Pero bueno, tampoco sabemos si se va a dar, si no se va a dar, si se da, cómo se da. Pero es interesante cómo vos puedas, si te llega a compensar el tráfico que baje de Google, si te lo compensan Del otro lado. los LLMs, o quizás lo supera, no sé, Yo tampoco lo sé. no sabemos. Lo interesante es que Pero estás viendo que crece. veo que crece definitivamente. Crece el volumen de usuarios usando ChatGPT, Claude, Grok, todos estos. Y es natural entonces que crezca el volumen de conversaciones en torno a trabajar desde casa. Sí, Y gracias, en nuestro caso, a haber hecho todo un trabajo de SEO, de posicionamiento orgánico, todo un trabajo de construcción de marca en este tiempo, sin hacer nada, hicimos todo eso que acabo de mencionar, ChatGPT nos menciona, bueno, para trabajar en tu casa una opción es Workana, acá tenés el link para registrarte, tenés que hacer tal cosa. Ahora, lo que vos decís, es muy naciente. Hoy, yo te puedo decir 2, 3 cosas que estamos probando para asegurarnos de posicionar ahí. Ahora te las digo. Tranquilamente en 6 meses no van más. Tranquilamente en 6 meses se consideran black hat, ¿viste cómo es esto? Y sí. no sé, hoy algunas
cosas que estamos probando y que recomendaría probar. 3, si querés. Una es bien de la base, contenidos. Publicá en tu blog, armá videos en YouTube, porque estos LLMs se alimentan de todos esos contenidos. Entonces, en la medida en que encuentren tu contenido, te van a tener en mente, ¿sí? Si cruzas un poco los dedos. Ahora, cosas 2 y 3, como para tratar de que sea un poco menos de cruzar los dedos. LLM.txt, así como desde siempre supimos que el robots.txt tenías que tenerlo, era un must para que te crawlen y SEO. Bueno, existe ahora un LLM.txt. Dedícale una tarde y ponelo en tu web. Vamos a mover mucho la aguja. No lo sé, pero hacelo, es simple de hacer. ¿Entendés? Hacelo, no no sé pongo qué va las a manos pasar, en- pero claro, hacelo. no pongo las manos en el fuego porque eso vaya a garantizar que ChatGPT te mencione, pero es tan bajo el costo que probalo. Sí. Y una tercera, que es una que me topé hace poco y tímidamente lo probamos, lo desparramamos un poquito por nuestro blog. Al final bueno, en cualquier lado de tu artículo de blog, vos podés poner una acción para que tome el usuario. Si querés resumir este artículo con ChatGPT, cliquea acá. Y el cliquea acá es una URL a ChatGPT con toda la instrucción, con un prompt embebido. Ok. ¿Y ahí qué estás logrando? Estás logrando asegurarte un lugar en el ChatGPT de ese usuario. Claro. Pues ya lo vas Ya entrenando. mencionó Workana. Ya mencionó Workana a su con ese LLM. mismo usuario, ¿entendés? Con cómo se va personalizando su ChatGPT. Sí. Y quizás también, no lo sé, ChatGPT en general se va entrenando y va diciendo, mirá, ya varias personas me piden que resuma artículos de Workana en nuestro caso. Sí. Debe tener cierto peso. Digo, No, esto me encantó más. toma nota. Digamos, tratando de dilucidar lo que en su momento Google hizo con PageRank y que el authority del dominio al que te linkeaban. Sí. Entonces, bueno, ponele que acá empiece a existir algo parecido. Quizás viene por acá, Dylan. Sí, eso que acabas de decir está buenísimo. Está Ya bueno. lo voy a empezar a hacer con todos los artículos de mi blog, del newsletter. Porque claro, entonces es que al final yo por ejemplo mi newsletter, ayúdame a mí. Dale. Mis newsletters, por ejemplo, son largos, pueden Sí. ser de 5 o 10 páginas. O sea, es una lectura de quizás 10, 15 minutos. Ok. Le meto abajo ese link a ChatGPT con el prompt de hey, resumime este artículo de Growth Rockstar que aparece en growthrockstar.com, ¿no? Sí. Y Eh, el URL de la... ¿Abajo o al comienzo? o al comienzo. Y fija lo que estás haciendo. Le estás dando al usuario. Empieza a hablar de Growth Rockstar con su LLM, que aparte tiene memoria, con lo cual... Antes que eso, o sea, indudablemente, pero antes que eso, le estás dando un beneficio a tu usuario. Mm, Yo creo que cualquier cosa que hagamos desde growth, a nivel branding, a nivel producto, atención al cliente, lo que sea, tiene que ser con nuestro cliente en mente. sí, Al cliente no le interesa si usas Substack o lo mandas por mail, no le interesa tu organigrama, le interesa recibir valor, ¿no? Y esto le da valor. Che, acá está el newsletter y quizás tenés fíjate qué querés hacer. claro, no sé si querés pasar 15 minutos leyéndolo. Cliquea acá y ChatGPT te lo resume. O sea, yo debería hacer... Le estás dando un servicio. Te recomiendo que lo leas porque me gasté un montón escribiéndolo, pero si no te lo hago fácil, si Sí. te gusta hablar con tu LLM y resumirlas y ver las cosas resumidas, clica acá, anda a ChatGPT. Clic acá. Y el lee clic acá resumen. es un Ahrefs Es que buenísimo. adentro tiene todo un prompt para ChatGPT. Es buenísimo. Entonces, Lo voy a suponete hacer. que el tipo no quiere dedicar los 15 minutos a qué sé yo. Si no haces eso, ¿qué tiene que hacer? Agarrar la URL, copy, y abrir su ChatGPT, paste y decirle, ChatGPT, ¿me resumís el artículo que está en esta URL? Claro. Vos le estás resolviendo todo eso con un clic. Claro. Le estás dando un reservicio. Fantástico, número 1. Y número 2, metiste el pie en la puerta, ¿entendés? Y te estás elegantemente insertando en su experiencia personalizada de ese LLM. No, está fantástico. Me encantó eso. Me gustó mucho. Hace, o sea, para hace 2 aplicarlo semanas, yo probala, no puedo garantizar que vaya a traer No, resultados. pero lo voy a hacer. No, pero aparte, más allá, es lo que acabas de decir, es buen valor. O sea, más allá de si me ayuda después para tráfico o qué, para el lector está bueno. Por eso vale la pena, porque Sí. incluso si no te mueve la aguja en visitas, de tráfico, en nada, Sí. le diste un servicio. Muy bueno. Me encantó, ¿eh?
Siguiendo con tema de adquisición, quiero completar la película nomás. Dale. Pero, bueno, nos fuimos ahí a lo de los LLM, pero todo viene de que vos usás mucho tráfico para la parte de, o sea, la oferta, ¿no? O sea, para los Correcto, freelancers. los talentos, los freelancers, sí. Adquirís siempre, o adquiriste mucho, ahora está cambiando, pero por Google Ads, Google Search. Search, sí. Y después la parte de empresas, que tenés un equipo de ventas ahí que sale a buscar algunas empresas para que contraten, o ahí cómo lo trabajas. Sí. ¿Cómo llega a ese otro? La parte de empresas, a ver, hay varios lados. Por un lado, como decía antes, gracias a hacer un ecosistema, las empresas que capturo en el marketplace de freelancing, en cuanto a valor que yo le doy a ese cliente, es mucho más completo. Te ofrecí el freelancer y también te puedo ofrecer el full-timer, Claro. siempre remoto, que está embebido en nuestra misión, en nuestro propósito. Y desde un lado más financiero, el lifetime value que yo logro con un cliente del lado de freelancing es X, y el que logro con un cliente del lado de staffing es 100X. Entonces también es... Por la recurrencia, ¿no? Además Porque de que por recurrencia y lo ticket. tenés contratado todos los meses, Exacto. a un buen ticket. Entonces, además de... Y también ahí tenés un take rate mayor porque hiciste más trabajo, básicamente, me imagino. El take rate, a veces por volumen y negociaciones, Ok. termina no necesariamente siendo mayor, Ok. pero el lifetime value, que al final del día es lo que más me interesa, sí. Sí. Entonces, no solo por el valor que le doy al cliente, sino aparte por un beneficio de bottom line, me rinde muchísimo hacer eso. Entonces, clientes, empresas para parte de staffing, traigo de adentro del ecosistema, si se quiere. Equipo comercial que hace outbound también. Contenido de valor en LinkedIn también. Tráfico orgánico inbound también. Lead magnets, exploramos un poquito, no nos fue tan bien. En lo que queda del año lo vamos a volver a probar. Sí, bueno, hay ahí algunos distintos canales de experimentos que hacemos. O sea, si hago como un resumen de cosas clave de cómo creció Workana hasta ahora es: dominaste canal de adquisición Google hasta ahora. Ahora vamos a ver qué pasa a futuro con ChatGPT, etcétera, quién gana y cómo hacemos para dominar. Sí. Después tenés toda la fase de expansión, que lo pensaron desde el día 1, o sea, geográfica, ¿no? Tuvieron rápidos de entrada lo que me dijiste, de pensar en 3 idiomas, español para Latam, bueno, y España, inglés global y portugués para Brasil, que hoy te hace, como me dijiste, Brasil pesa como la mitad del negocio. Sí, correcto. Bueno, tuviste la experiencia en Asia, linda experiencia, pero después, cuando se enfrió el mercado de levantar capital, volvieron para atrás. Y después lo otro es, que ya te escuché decírmelo varias veces, todo lo que es el trabajo en aumentar lifetime value de tus 2 clientes. O sea, le dedicaste mucho tiempo a eso. Entonces es canales de adquisición, expansión geográfica y aumento del TV, ¿no? Esas son como las 3 piezas angulares de cómo creció el negocio. Es un buen resumen. Haciéndote un resumen nada más. Sí. Y el LTV al final es lo más interesante, porque de lo que me venís hablando, o sea, esto que me hablaste en un momento como de armamos el ecosistema, vos básicamente lo que hiciste es, tengo las empresas, tengo el talento, tengo los freelancers, ¿cómo monetizo más a toda esta gente? Ok, a las empresas les ofrezco cada vez más servicios, más ofertas, freelancers, ahora después staffing, después trabajadores remotos, después full timers, o sea, empezaste a crecer la oferta y en freelancers los ayudás a educarse, o sea, les ayudás a cómo te manejás para rentabilizar tu tiempo lo máximo posible. Yo te ayudo en eso y encima, tras cartón, estás trabajando más dentro de mi plataforma y yo estoy sacando un take rate. O sea, te enfocaste mucho en esos dos. Exactamente. Y Divino. es un poco obvio lo que voy a decir, pero no hay que dejar de tenerlo en cuenta. En la medida en que vos aumentás el TV, te puedes permitir un mayor CAC. Sí. Te abre la puerta. Hace muchos años hubiésemos dicho, no hago LinkedIn porque es carísimo. El CPC arranca en $2 y de repente hoy quizás puedo hacer LinkedIn con un CPC que arranca en $2 gracias a que tengo un lifetime value que me permite soportar ese CAC. Sí. A mismas tasas de conversión y toda la pelota. Después obviamente las optimizaciones, ¿no? Pero, de nuevo, es un poco obvio, pero no hay que perder de vista que no es solo una cuestión financiera, un beneficio financiero, una mejora en el LTV, sino que en la medida en que ese mayor LTV te permite un mejor CAC, Dylan, es hasta divertido. Puedo gastar más en traer un cliente, puedo probar este otro canal, puedo hacer esta otra campaña, puedo hacer estas otras cosas que antes no podía porque si el CAC se me pasaba de acá, no da los números. Sí. Buenísimo.
Y no es tan obvio, ¿eh? O sea, sí, hay mucha gente que no ve esto, porque seguro te pasó también, pero en muchas empresas estamos como con una fiebre constante de reducir CAC. Claro. ¿No? Y no sé si todo el mundo ve que a veces hasta es mejor, si podés pagar un CAC más alto porque quizás te viene un cliente de mayor calidad, el lifetime value va a ser mejor. El mindset de no siempre optimices para Bajar el CAC. menor CAC, porque al final, desde que empezamos a hablar, vos me hablaste del LTV y revenue, que en realidad el mindset correcto es eso. O sea, vos lo que querés es mayor revenue, mayor facturación, mayor LTV. Sí. Y a veces quizás el mejor LTV no viene del canal con menor CAC. No, claro, exactamente. Sí. Por eso creo que es muy importante la charla cuando hablamos de dónde nos estamos enfocando, de traer una persona al equipo para que se ocupe de qué. Termina siendo una charla estratégica. De cuáles son los indicadores. A veces son indicadores muy lagging. Si vos querés medir rentabilidad, una medida más o menos net profit, EBITDA, la que quieras, pero ya ni siquiera revenue, más de rentabilidad. Obviamente es lagging, es a la vez al final del Q, al final del semestre, al final del año. Entonces tenés que tener un montón de otros indicadores previos que te permitan más en el día a día ver cómo venís. Fantástico. Pero no hay que perder de vista ese endgame, porque te abre la puerta a estas charlas. Che, este canal tiene menor CAC, pero ¿cómo se habla con este endgame que estoy persiguiendo? Pues menor CAC está bien, lo medí cuando terminó la semana. Acá me salió $50 un cliente, acá me salió 20. Aguante el de 20. Vamos a ver, Sí. con pinzas. Si estamos súper limitados en presupuesto, si ya tenemos súper medido que en 50 no rinde y en 20 sí, ok. Si son canales que ya conocemos, en donde ya entendemos cómo se va a comportar, los lifetime values, los cohorts, los análisis que quieras haber hecho. Pero si todo eso no es tan obvio, tómalo con pinzas, por lo que vos decís. El CAC más bajo no es siempre el que va a ganar. Lo que resulta en mayor revenue o en mayor net profit, EBITDA o lo que quieras, es lo que va a ganar. Y ahí entran en juego otros elementos, no solo el CAC más bajo. No, totalmente. Y está bueno ese tipo de... Esa línea de pensamiento, comunicarla. Yo algunas veces escribí un poco sobre esto, o a veces posteo, pero de nuevo te digo, no es algo obvio. Y la gente cae mucho en esto de optimizar por el menor CAC y a veces es lo peor que puedes hacer. O sea, está bueno seguir hablando de eso. No hay que dejar de nuevo. No es nada obvio, en verdad. Ok, buen punto. No, te digo, pues es muy... Yo creo que hay mucha gente que después te escucha diciendo esto y le sirve un montón. Porque te juro, en el día a día, si no tenés esto claro, la gente cae en... Quiero el CAC más bajo, entonces ahora vayamos a hacer videos a TikTok, porque es más barato, ¿viste? Siempre es más barato, y quizás Mi mejor cliente va a estar en TikTok. Capaz sí, obviamente, según que venda. Exacto. Creo que está relacionado más a un elemento ya más de liderazgo y management, pero es este desafío entre esta tensión que hay y el desafío que representa manejar el día a día y lo súper estratégico. Justo hace un par de días, en Workana, en una reunión, usábamos este ejemplo. Estar metido en la trinchera, en donde ves hasta las lombrices del barro, o estar en el avión, en donde ves todo el campo de batalla desarrollándose. Hacer ese switch es complejo. El analista de growth menos necesita hacer ese switch, pero cuanto más senior sos en tu rol, o si aspirás a seniority, aspirás a manager, a VP, a chief, o lo que sea, ¿no? Tenés que poder hacer muy bien ese switch entre estar mirando la trinchera del gusanito y decir, esta palabra en esta landing no es correcta porque da la idea de que nuestra propuesta de valor pasa por acá y no va por ahí, así que esta palabra hay que cambiarla. Y en la reunión siguiente hablar de si aloco $130,000 esta acción por los próximos 6 meses, puedo sacar un qué sé yo. Es complejo, sí, pero es por donde pasa uno de los principales desafíos en el crecimiento profesional, me parece. En toda esta charla que estamos teniendo y lo que hablamos la otra vez cuando nos conocimos, lo que me queda muy claro es que de alguna forma vos sos un unicornio. Te explico por qué. A ver. Porque es muy difícil que vos tengas en tu empresa la suerte de tener un tipo como vos que empieza el día 1 y se banca todo el crecimiento de la empresa. Viste que muchas veces pasa que vos arrancás una startup, quizás tu primer equipo es un amigo tuyo, ¿viste? Seguro.
Pueden no ser amigos, no importa, pero a lo que voy es que muchas veces el equipo inicial en algún momento lo tenés que cambiar. Es muy normal, ¿viste? Y para cualquier empresa es un gran dolor porque llega un punto que creces vas hacia un sitio donde hay gente que empezó con vos y que no se lo puede bancar. Pasa mucho. Cuando tenés a alguien como vos, que justamente tu historia es, che, estoy hace 12, 13 años en esta empresa, desde el día 1, y fuiste asumiendo distintos roles de liderazgo, y te bancaste contratar, no sé, me acuerdo tuviste un momento que tenías 100 personas en el equipo, y después bajaste a 50, y te fuiste a Asia, o sea, tener un tipo como vos es un unicornio, es todo lo que una persona en su empresa quiere. O sea, no para tirarte flores, pero simplemente para decirlo. Entonces, la pregunta ahí que te quería hacer es, a esto voy con lo que acabas de decir, de poder entrar a lo micro y a lo macro, ¿no? Eso es algo que vos siempre tuviste, los founders de Workana con los que trabajás, te fueron ayudando a desarrollar eso o te fueron potenciando en todo el camino, siempre fuiste así, o vos fuiste haciendo algún esfuerzo para decir, hey, me subí a un barco que va avanzando, va creciendo, quiero estar a punto para que el que va hacia sea yo, que el head of, el CMO quiero ser yo y que no quiero que tenga que traer a otro. O sea, ¿cómo fue eso para vos? Esa pregunta me parece que es interesante hacerte. Buenísimo. Y te agradezco el comentario, muy valioso. Definitivamente no. Vamos por partes. Creo que hoy soy mejor que antes en hacer este switch muy rápido entre estar en lo micro y el detalle y abstraerme y mirar todo desde arriba. Y tengo para seguir mejorando. Creo que es parte del desarrollo constante, también en un negocio que está en crecimiento como lo estamos ahora. Te lleva requiere de vos y te lleva a ir siendo mejor y estar en constante evolución en ese sentido, en hacer ese switch. Lo bueno o malo que sea ahora, definitivamente no lo tuve siempre. Es algo que he ido ejercitando. Sí tuve el privilegio y la suerte de liderar equipos desde súper joven. De más chico, obviamente, equipos súper operativos Sí. y de otra manera, pero sí de encontrarme un poco en ese lugar de ser un poco una referencia y mentorear y monitorear algunas cosas. Entonces, desde cierto lado, es una gimnasia que desde un ángulo u otro y gradualmente he podido desarrollar a lo largo de mucho tiempo, mismo antes de Workana. Ahora, estando en estos 13 años con Workana, definitivamente es algo a lo que con intención he ido desarrollando. No es que pasaron 13 años y me di cuenta, wow, qué importante que fue esto, sino con intención de decir, esta es una habilidad importante a desarrollar, vamos a ver cómo hacemos para desarrollarla. ¿Y cómo hago para desarrollar? Cómo las cosas que a mí se me han ido ocurriendo. No, sí, creo que a todos les va a interesar. O al menos a mí me funcionaron, es una combinación de cosas. O sea, estar buscando aprender, sí, siempre me gustó leer. Y entonces leer un libro de negocios, de management, de distintas cosas, te puedo recomendar un montón de libros que me han servido mucho. Ayuda porque juntamente, leer es un caso, pero digo, cualquier cosa que te corra del día a día, de la operativa, de ese tornado, del mensajito, de la campaña, del clic, de la reunión, sirve. Claro. Leer un libro, charlar con colegas de otras empresas, misma industrias, pero otras empresas, charlar con gente de otras industrias también, correrse de esa zona de confort y a mí me gusta hablar con los que hacen más o menos lo mismo y hablar con alguien que trabaje en petróleo. Quizás no te aporte desde cómo lidia con algo muy relacionado a petróleo, por inventar un ejemplo, pero piensa de una manera que para vos es out of the box en algún punto, porque vos ya venís con tus sesgos y demás. Entonces, como decía, leer, que puede ser un libro, puede ser un blog, obviamente no solo tiene que ser alta literatura, ¿no? Capaz seguís a un tuitero muy bueno, pero estar en contacto con ese elemento exterior. No lo había pensado así, pero claro, puede ser leer o cualquier cosa, pero el acto, como dijiste ahí, el acto como de forzarte a salir del día a día y algo que te haga pensar. Exacto. Eso me parece que te corra de tu preocupación de hoy, claro, tu métrica o qué sé yo, o no te corra pero te haga verla desde otra óptica. Sí. Entonces yo todas las semanas, a veces con más intención o a veces con menos, pero todas las semanas estoy leyendo algo. No necesariamente un libro, es un newsletter que me llega, ¿entendés? Pero te ayuda a eso. Contacto con colegas de otras empresas, de otras industrias. La humildad de permitir que te enseñe. Un jefe es donde uno piensa más naturalmente que te va a enseñar, pero un par o alguien que te reporta a vos
puede también enseñarte. Enseñarte desde el punto de vista de decirte, te voy a enseñar tal cosa, ok. O abrir a que te challengee algo, que te haga doble clic en una propuesta y que te fuerce a profundizar alguna cuestión, ayuda. Sí. Y una muy importante que me fui dando cuenta en los últimos 2 años, te diría, es contraintuitivo. Lo digo de esta manera para que sea controversial a propósito. Okay. Trabajar menos. Ahora te explico a qué me refiero. Sí. Pero quiero decir, uno cree, bueno, para que esto ande tengo que estar acá sentado en la compu, metido en el reporte, en la data, en la métrica, en hablar con el otro, en negociar, mandar el mail, A veces, lo más sano que podés hacer es cortar todo y salir a correr. Tomar un café con un amigo, pasar tiempo con tu familia, comer con tu pareja. Hacer algo que no tenga nada que ver. Te hace bien mentalmente y es saludable. Pero B, si estás muy de cerca de un desafío, de una problemática, no te perdés esa big picture. Y a veces correrte de eso y permitir que tu mente vaya a otros lados termina siendo beneficioso para el trabajo. Por eso digo es contraintuitivo y lo digo de esa manera para que sea controversial, porque digo es trabaja menos y muchas veces el trabajo se beneficia de eso. Leí una frase, no me acuerdo de quién es y me encantaría atribuírsela bien. No me acuerdo de quién Hoy es. ninguno de los dos se acuerda. Sí, estamos en esa. Pero bueno, leí una frase que es muy buena que dice, hoy en día, en el mundo, no falta información, falta claridad. Información, hoy, dale, te consigo toda la información que quieras en 2 minutos. Sí. Claridad es lo que falta. El tema, entonces, la ventaja no la va a tener el que traiga más datos a la mesa, pues eso ya está comoditizado, lo hace cualquiera. La ventaja la tiene el que ve los patrones, el que conecta de dots. Y para eso necesitas claridad mental. Y para eso te sirve estoy medio quemado, apagar la compu, salí, anda al parque, hacer otra cosa. Y que todo eso decante, que toda esa sobrecarga de información que tenés vaya decantando y queden en evidencia los patrones, las similitudes, los puntos que puedes conectar. Eso, relacionado a lo que decíamos antes, te ayuda a esa visión más estratégica. Y como decía, es una habilidad muy importante en crecimiento profesional. Sé que me encantó todo lo que acabas de decir. Y aparte, lo estoy pensando, a nivel personal. Estos encuentros para mí, el podcast, obviamente, viste, este episodio es más de vos que de mí, ¿no? Pero uno, reflexiona en el momento. Y pues a mí, mientras decías eso, hay cosas que me quedaron súper claras. A mí me pasó ayer que hablé con una persona y me preguntaba por qué yo hacía podcast. ¿Viste? Porque me decía, claro, yo soy dueño de una academia. Yo soy el profesor. Entonces me decía, vos deberías hacer más contenido. O sea, no hagas podcast en YouTube, entrevistando a otra gente. ¿Viste? Seguí educando a la gente en YouTube, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, que tiene lógica igual lo que me dijo. Está bien lo que me dijo. O sea, no es incoherente. Educo un poco en YouTube. No, pero te voy a decir dónde, porque lo que me dijo está perfecto, pero ahora que vos dijiste lo que dijiste recién, estoy pensando en otra cosa. Lo que me dijo es genial porque yo podría hacer videos, contenido en YouTube educativos y después si querés seguir profundizando en esto, me sigo posicionando como la persona que sabe y después comprar los cursos, ¿no? Es inteligente, está perfecto. Pero en realidad yo, por lo que hago estos podcasts es para nutrirme yo. Si yo estoy como cerrado a decir, che, yo soy el que sé todo y no tengo nada para aprender de nadie, te morís. Te vas quedando. Claro, en mi caso es muy difícil eso, porque yo necesito hacer esto de hablar con gente como vos para nutrirme yo, para seguir ayudando a alumnos, ¿no? Si me quedo en la imagen de, no, yo soy el gurú, soy el profesor y así, suena inteligente a nivel como estratégico, pero me perdería una parte importantísima porque pierdo esa humildad. Yo necesito seguirme nutriendo para seguir, viste, como Seguro. Nutriendo a otros. Entonces, Seguro. Me imagino que eso, lo estoy pensando yo, me pasa a mí, le debe pasar a cualquier líder de cualquier empresa. Coincido. ¿Me entendés? En mi caso es muy extremo, ¿me entendés? Porque yo soy el profe, se supone que yo tengo una respuesta, ¿me entendés? Claro. Es muy interesante que yo necesito que otra gente me nutra. Pero me le parece. debe pasar a cualquier líder. Me parece espectacular. Para cualquier líder. Pero creo también, tal como vos decís, digamos, también en tu caso, que seas. No es lo mismo ser un experto que ya saberlo todo. Vos ya sos un experto en tu materia, fantástico, pero no lo sabes todo. Y además, particularmente, hoy en día creo que todas, áreas de Nunca sabes trabajo. todo. Nunca sabes todo, pero aparte están en constante disrupción, son muy dinámicas. Estuvimos hablando de poner en el newsletter el coso de ChatGPT, eso hace un año no existía. Eso y quizás en un año no sirve más. Entonces, desde distintos lados tiene sentido
Y aparte por cómo es uno, tener esa humildad y permitirse aprender. Y te sumo una cosa, si bien acá, como vos bien decís, quizás este espacio viene siendo más sobre mí que sobre vos, y estoy contándote yo experiencias y puntos de vista y cosas, a mí también me sirve un montón. A mí también me acomoda ideas, Sí, ¿entendés? Tener que transmitirlas, cómo el storytelling, cómo priorizar, qué parte te cuento más, qué parte... También, No, también me resulta beneficioso en ese sentido, digamos, ¿no? eso estoy seguro porque después de años, viste, hablando con gente que me fue acompañando en distintos momentos, yo aprendí eso, que el que da clase aprende más que el que atiende la clase. Claro, O sea, como concepto. O sea, eso lo tengo básicamente como comprobado que es así. claro. El que está, viste, comunicando, está reflexionando y aprende mucho más de lo mismo que dice que el Absolutamente, oyente. sí. 100%. Porque lo que estoy viendo mucho últimamente estamos hablando de esto de uno tener como la humildad de estar constantemente aprendiendo, ¿no? Y hoy con AI lo que está pasando es que todos los playbooks se están reescribiendo. Y una cosa que veo vos es que veo, no sé si a vos te pasa, pero veo mucho líder de empresa, con los que yo hablo permanentemente, que están en este momento como aprendiendo mucho de sus equipos. Porque Sí. están sus equipos, viste, como con el flujo de N8N y haciendo cosas en Laravel y linkeando con la cuenta de Stripe. Y entonces el que no está como con las manos en lo más operativo, lo que está pasando en este momento es que se está nutriendo mucho de sus reportes. Sí, Es muy interesante. Es lo que está pasando hoy. lo veo también, sí. Sí. Entonces, contame un poco, hablemos de AI primero. Contame cómo juega, sobre todo cómo juega AI en Workana futuro, porque me parece que hay algo interesante ahí en el caso de ustedes ofrecen talento a empresas. Y quizás ahora puede pasar todo tipo de cosas locas, como que vos el día de mañana ofrezcas agentes a empresas. No sé, me gustaría saber Te cuento. qué están pensando con eso. O sea, y quizás con esa pregunta ya te pregunto, Kiku, qué se viene a futuro, qué están proyectando. Dale, te cuento. Obviamente, AI es un tema ineludible hoy en día, está causando disrupción a varios niveles y va a estar, y esto va a continuar y muy probablemente profundizarse. En Workana, número uno, internamente vamos incorporando una serie de herramientas a nuestros procesos internos, automatizaciones. No voy a entrar en mucho detalle ahí, creo que más o menos todas las empresas van eficientizar. Van eficientizando, exacto. Y también incorporando inteligencia artificial al producto para beneficiar al end user de una manera muy directa. Te invento un par de ejemplos. Antes, un talento se registraba en Workana, tenía que cargar manualmente su historia laboral y skills y otra serie de detalles. Hoy en día podemos tomar tu currículum, parsearlo, Claro, interpretarlo y vos. popular tu perfil con eso. Un ejemplo chiquito de cómo mejora la experiencia del end user gracias a que existe esta tecnología. Y hay algunos ejemplos más. Dicho eso, hay un elemento acá que es interesante. Te cuento una cuestión específicamente del negocio de Workana, hacia donde estamos yendo, y también, si te interesa, te hablo de algo más filosófico que estoy observando. Okay. La cuestión específicamente del negocio es, ¿qué hacemos en Workana? Desde el día 1, y sigue siendo cierto el día de hoy. Conectamos empresas con talentos. Yo trabajo de conectar empresas con talentos. Cuando estaba en un rol, cuando estaba en otro, cuando estaba en Asia, cuando estoy en Buenos Aires, conecto empresas con talentos. En ese sentido, se nos hace inevitable decir, ok, tengo que empezar a ser muy bueno en conectar empresas con talentos de AI, talentos que desarrollen los ingenieros AI, los integradores, los automatizadores y ese tipo de cosas. Y obviamente muchos de esos talentos ya existen en Workana, lo que quizás no tenemos es armado el producto en torno a específicamente esos casos de uso o esos tipos de perfiles. Entonces, por un lado, estamos desarrollando eso, sigue siendo totalmente fiel a nuestro propósito y a lo que hacemos, y además maximiza el valor que le podemos dar a un cliente al decirle, el experto en integraciones y automatizaciones con AI está en Workana. Entonces, eso lo estamos desarrollando. Y esto, que preguntas qué se viene para Workana en el futuro, totalmente alineado a esta noción de ecosistema de trabajo remoto que empezamos a impulsar, que en algún punto siempre lo fuimos, pero bueno, empezamos con formalmente ese concepto a empujar hace ya un tiempo.
Este ecosistema es para que sea, desde el punto de vista de una empresa, que sea el lugar en donde puedes conseguir el talento especialista en integraciones AI para automatizar un par de flujos, o el día de mañana tu equipo de ingenieros AI, porque ya full time y de manera permanente tenés que estar trabajando estas cosas, lo puedes conseguir en Workana. Desde el punto de vista del talento, que sea en donde te formes y encuentres una comunidad de pares y en donde tengas acceso a los clientes o las empresas que te contraten. Claro. Muy sintético, pero ese es el ecosistema. Eso es lo que ya tenés y ahora sumo todo este talento y esta formación para ellos y ayuda. O sea, es exacto, entonces anexo esto nuevo a la oferta. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, un poco por descarte lo que estoy diciendo es, no estamos haciendo un pivot grande en el negocio hoy. Vos decías, che, de repente pasar a ofrecer agentes AI no es algo que estemos contemplando hoy porque no estamos viendo que no haya un lugar para un ser humano todavía en todas estas cosas. Hay un montón de iniciativas, tareas quizás mejor dicho, que cada vez menos las hace un ser humano y más las hace una inteligencia artificial, sí. No tendría sentido discutir eso, pero a su vez hay un montón de otras nuevas tareas, actividades y lo que sea, que antes no hacía nadie porque no existían y ahora tiene que hacer un ser humano. Sigue habiendo lugar para que conectemos empresas y talentos. Y lo va a seguir habiendo por bastante tiempo más. Así que este concepto de ecosistema con el aspecto central de nuestro trabajo, que es conectar empresas y talentos, es en lo que seguimos concentrados. Se irá enriqueciendo cómo hacemos eso a medida que cambia el mundo, obviamente. Sí. Pero ese elemento central de nuestro negocio no cambia. Yo creo que en los próximos años algo vas a hacer ahí. Intuyo. Puede ser. Porque, ¿sabes qué? Creo que ayer veía un tweet de Elon Musk donde el tipo justamente decía que registró una nueva marca, que no me acuerdo ahora cómo es, pero decía como algo... Dice, hay un proyecto súper difícil para hacer. Dice, es de los proyectos más difíciles de los próximos años, que es cómo hago para tener a futuro múltiples agentes AI dentro de mi empresa que sean como trabajadores que están colaborando, ¿viste? Que ya está pasando, pero todavía no hay una solución, o al menos hasta donde yo sé, más leyéndolo a este tipo ayer, donde dice, yo me contrato un equipo de 10 agentes y este agente está haciendo investigación y le pasa la información a este otro agente y esta agente hace un análisis de calidad y hace otra cosa y se lo pasa, ¿viste? Como, sí. Me parece que ahí va a haber algo, intuyo, no sé, me parece que ahí va a haber algo interesante. Cuando estemos contratando agentes, ¿viste? Contrato un freelance, contrato un full-timer, contrato un agente que se sume como un jugador más de mi equipo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eso va a pasar, en muchos puntos ya lo estamos viendo. Sí. Vos podrías hoy ya en Flowwise tener, hasta tiene esos nombres, supervisor y agentes, y uno le va repartiendo las tareas. Hay una serie de tareas o actividades que ya hoy están siendo resueltas por inteligencia artificial, por agentes. Eso creo que va a continuar expandiéndose y desarrollándose, van a funcionar mejor y van a ir abarcando más tareas o actividades. También creo que hay una serie de tareas o actividades que van a seguir haciendo seres humanos. Sí, 100%. Y número 3, también creo que va a haber nuevas tareas o actividades que va a ser necesario que desarrollen seres humanos. Te hago un paralelismo. Cuando Excel y spreadsheets en general, pasa que Excel fue el dominante, se convirtió en una herramienta de acceso masivo y popular, el contador cuyo valor estaba en tener un cuaderno y una virome y registrar todos los ingresos y los egresos y debe y haber y hacer la cuentita, esa tarea ya no tenía mucho sentido y la hacías en Excel en una fracción del tiempo. Sí. Pero eso le permitió al contador, o al menos al que supo acomodarse, pasar a hacer otra cosa de mayor valor en donde agregaba valor como ser humano. No necesariamente es que automáticamente desapareció su rol. Totalmente. ¿no? Entonces, se cierran unas puertas, se abren otras. Hay que ver qué pasa. Obviamente todavía está todo por verse. Sí, totalmente. O sea, ya generaste la marca, donde necesita un talento, que podría ser humano, digital, cualquier cosa, puede ser el espacio donde la gente busque distintos talentos a futuro. Lo que está súper interesante de Workana es como que venís de 12 años de... O sea, te subiste a una ola. Había que apostar a esto en el 2012 cuando ustedes arrancaron, a que
a que iba a haber como me imagino, vos debes tener números en la cabeza, yo no, pero veo la tendencia de que cada vez hay más trabajo remoto y no es que se frenó, o sea, cada vez es más. O sea, te subiste a una ola que lo único que está haciendo es, hace 10, 12 años está creciendo. Es súper interesante lo que les pasó. Y te sumo una cosa, hoy en día quizás lo estoy viendo mucho, sobre todo en empresas más grandes, y definitivamente no todas, pero muchas de ellas, hay un RTO, Return to Office. Muchas empresas que empiezan a tener políticas de volver a la oficina, 3 días a la semana, 4 días, y quizás full presencial. Eso es un hecho, lo puedes ir a buscar a News Outlets. Noticias de Amazon, Microsoft, JP Google, Morgan, etcétera, correcto. Y yo creo que lo que vos decís, que hay una tendencia en alza en cuanto al trabajo remoto que la viene habiendo del 2012 y que continúa hoy, es cierto. Hoy que haya algunas empresas, muchas, no lo voy a negar, con estas políticas, no significa que siga en alza. Es un serrucho en todo caso. ¿Sí? Y ahora estamos en este serrucho yendo un poquito para abajo porque muchas empresas que hace un año trabajaban totalmente remoto, hoy trabajan presencial. Obvio. Pero cuando hagamos zoom out, la tendencia macro, y miremos esto en periodos de a 5 o 10 años, va a seguir siendo más personas trabajan remoto. Porque cambió la cultura, o sea, cambió la tenés todos los elementos sociedad en algún punto a favor, quiero decir. Los elementos culturales se ha comprobado que se puede. Por las buenas o por las malas, comprobamos que es viable. La tecnología está y hasta es cada vez más fácil. Hoy conectividad 5G te permite hasta ni siquiera depender de que el Wi-Fi sea bueno para, ¿no? Con los cambios que puede haber en el tipo de talento requerido, va a seguir habiendo al menos algunas disciplinas en donde haya escasez de talento. Hoy en día vos buscás un especialista AI integrador, es muy difícil de conseguir, en parte porque ninguna universidad los está formando, muy poca educación menos formal los está formando tampoco, y porque nadie tiene 5 años de experiencia en esas cosas. Entonces, ese tipo de talento es muy difícil de conseguir. Si vos vas a estar pensando en necesito que venga a la oficina todos los días, por ende tengo que contratarlo en un radio de X kilómetros, menos lo vas a conseguir. No, totalmente. Entonces la respuesta va a ser el trabajo remoto. Así es como empiezo a hilar todas las cosas y hilando todo eso llego a eso mismo que decís vos de trabajo remoto va en alza. Tendrá sus altibajos, pero a la larga va en alza. Y desde Workana ahí tenemos mucho para seguir aportando. Contame de esto de la marca. O sea, yo ahí comparto con vos, retomando lo que me dijiste casi al principio cuando empezamos a hablar. Estábamos hablando de adquisición, de Google Search, solo para hacer el recap. Sí. Y me dijiste esto, bueno, hay un momento donde la marca, viste, como que empieza a tomar protagonismo, entonces tenés mucho orgánico. Sí. Que yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que en los negocios que trabajan bien la marca es como que hay un momento en... ¿Viste? Es como que hay un momento donde la marca se va construyendo y un momento donde la marca entra en escena, ¿no? Y ya es, tenés una marca y como que hay algo como que empieza... La marca misma te empuja, ¿no? La pregunta que tengo por ahí para vos, para hacerte, aparte ahora estás como Chief Marketing Officer en Workana, o sea, debes estar pensando en este tipo de cosas. Estoy pensando, sí. Quizás que dejes algunos consejos de branding o me cuentes un poco cosas que hayas trabajado, cómo hicieron para construir la marca que hicieron. Y esta un poquito más tricky, pero quizás me la podés hacer. Si ustedes saben en qué momento en Workana pasó eso, como dijeron, ok, la marca se empezó a hacer conocida. Quizás tenés un momento donde me decís, che, en tal época, en tal momento nos dimos cuenta que Workana ya era conocido. No sé, a veces hay. A mí me pasa en Growth Rockstar, o sea, hace 1 año o 2 años, y Growth Rockstar es así el de Workana, pero hace 1 año o 2 años me costaba hasta que la gente diga Growth Rockstar. Claro. Growth Rockstar, viste, cualquier cosa. Y hoy, y yo pensaba, por ejemplo, que la gente compraba más mis cursos por mí que por la marca. Ajá. Y hoy que tengo varias verticales de cursos me doy cuenta que la gente quiere el diploma de Growth Rockstar, no el profesor Dylan. Claro. ¿Ves? Y ahí es cuando yo empecé a ver, es quali, pero empiezo a notar que el valor de la marca que se fue construyendo ya vale algo. Claro. Entonces quizás vos tenés alguna historia similar. Son medio como 2 preguntas. Sí, son 2. Si querés voy por la segunda, que es un poco más corta. No tengo identificado un hito, un año, un mes en el cual hayamos dicho... Fueron varias señales que fuimos viendo. Tráfico directo.
tráfico que viene de Google, de gente que googleó Workana o términos que incluyen Workana. Desde el principio lo monitoreamos y no sé si fue cuando llegamos a 100 visitas por día o 1000 o 10.000 o 100.000 que dijimos, oh, wow. Pero bueno, en algún momento dijimos, che, esto es innegable que esto es... Hay una masa ahí. Representa ahí algo que consistentemente, semana a semana, mes a mes, genera un volumen de tráfico. Más allá de si yo prendí una campaña, apagué, sucede, tiene como una inercia. Eso existe. Lo que no sé es si, no te puedo decir, desde el 2016, digamos, no sé, eventualmente se convirtió en algo que está ahí. Y después algo mucho más, y hasta ahí, de última, puedo mirar un par de reportes y mirar una curva. Claro. Pero hay un elemento mucho más, como decías vos, mucho más qual y mucho más de feeling, que es de repente hablar con un primo de un amigo, digamos, con alguien que nada que ver con algo laboral, mencionarle Workana y que conozca. Sí. O de repente entrevistar a alguien que estás viendo si contratás y que te diga, mira, una de las cosas que me interesa es que Workana es una empresa con la que me encantaría laburar porque ya los vengo siguiendo. Te empiezan a pasar algunas cosas así, un poco como contabas vos, ¿no? Che, quiero tener mi diploma de Growth Rockstar. No me importa si es Dylan o quien dé el curso. No, te empiezan a pasar cosas... Empezás a tener esas señales. Sí, random. Te cuento una mía ahí. Una vez estoy teniendo una call con alguien que estaba en España. Yo ya estaba en Argentina. Y esta persona estaba en un cowork en España. Yo ni juego en España. O sea, tengo alumnos de España, pero no es mi partido. Sí. Yo estoy full Latam. O sea, es que el tipo está hablando conmigo y de repente yo veo que se le acerca una persona. Dice, ¿ese es Dylan de Growth Rockstar? Ah, yo quiero hacer el curso de eso. Yo dije, man, un español. Sí. El tipo había escuchado que el otro dijo Growth Rockstar en la llamada y se acercó como dijo, yo conozco la marca esa, ¿entendés? Tremendo. Son esas señales que vos decís es muy cual, o sea, te lo dijo tu primo, tu amigo, qué sé yo. No sé, antes no pasaba, boludo, y ahora pasa. Exacto. O sea, ahora empezó a pasar. Sí, totalmente. Entiendo. Está un poco ahí. Yendo a lo otro que preguntabas de alguna cosa un consejo de branding o alguna cosa que nos haya funcionado. Hay un primer elemento que para mí es importante, que está bueno... me voy a la teoría, si querés, me voy al manual, pero que está bueno tener en cuenta qué es la marca y qué significa. Pues no es el logo, no es la palabra que elegiste para que sea el nombre de qué sé yo, no es el documentito de valores que te armaste. Y esto a mí me voló un poco la cabeza cuando lo empecé a entender de esta manera. La marca es lo que otros sienten sobre vos. Lo que otros sienten sobre vos está muy basado en lo que vos haces, en lo que vos decís, fantástico. Pero no es lo que vos haces o lo que vos decís que es la marca. Es la interpretación de otro. La marca vive en el otro. Entonces, obviamente va a tomar tiempo construirla. Obviamente quizás vos decís A y entendieron alfa, que se le parece un poco, pero no es lo mismo. Entonces te frustrás cuando está pasando algo con tu marca que no es lo que vos querías, porque vos tenés un control indirecto con respecto a tu marca. Me fui muy a lo conceptual, está clarísimo. Es un tema de percepción. Hay que tenerlo muy presente eso, porque a partir de ahí es que empiezan a ser importantes algunas cosas que, sin tener esto en cuenta, parecen poco importantes. Desde en conversaciones relacionadas a branding y marca, hablamos de identidad visual. Rápidamente alguien puede decir, bueno, más o menos, rojo y verde o rojo y turquesa, yo qué sé, no molestes con detallitos. Sí. Pero pará. Y en Workana tenemos mucho por corregir en este sentido, ¿eh? No siento ni de cerca que es algo que tengamos resuelto, porque atravesamos un montón de experiencias que nos llevaron a tener un montón de cosas desordenadas en este sentido. Pero si mi marca va a ser la interpretación de otros, y yo quiero que interpreten un pato, tengo que tener pico y alas y poder volar y poder nadar. Si yo de repente hago buceo y tengo un lanzamisiles, y eso no es un pato. Entonces no van a interpretar pato del otro lado, van a interpretar un bicho, un robot raro, no sé. No sé si está bueno el ejemplo que estoy dando, pero para ilustrar. Pero se entiende, como cuando a todo el mundo le pasa, le queda como un Frankenstein. Exacto, ¿entendés? Sí. Si yo quiero que mi marca sea un pato, lo que yo tengo que estar comunicando es pico, alas, ave, comer pececitos, volar y nadar por la superficie. Y tengo que esforzarme mucho en comunicar todo el tiempo eso. En algún momento tengo que hablar de dientes o patas o garras. Y quizás me tiento porque para hacer una venta me cierra decir garras, o quizás me distraje y hablé de dientes, y del otro lado se les va a empezar a formar un bicho raro. Sí. Entonces, esa coherencia en la marca, en la identidad visual, pero en el mensaje, en los valores que transmitimos,
Es súper importante y es casi condición necesaria que sea algo en lo que realmente creas. Y suena quizás hippie, como muy volado, pero te doy este ejemplo. Nosotros, creo que lo mencionaba al principio, nosotros desde el día 1 fuimos muy coherentes en cuanto a vender algo que nosotros mismos compramos, Sí. en cuanto a promocionar algo en lo que creemos realmente. Y si yo promociono trabajo remoto y apoyate en talento a demanda y en freelancers en tu negocio, yo lo vengo haciendo y experimento de primera mano sus beneficios. Esa alta coherencia después me hace mucho más fácil y natural que el branding sea sólido. Incluso si hacemos mal la combineta de colores. Dicho eso, imagínate si yo estuviese acá hablando de no, por el trabajo remoto, acceder a un pool de talento más amplio, qué sé yo. Kiku, ¿y cómo es el equipo? No, yo tengo una oficina en Puerto Madero y vienen todos de lunes a viernes, 9-18, si no, no sé si están trabajando. Y, bueno, es un descalabro como muy fuerte. Entonces, insisto, algo en lo que vos creas te hace mucho más natural estar comunicando algo consistente. Y esa consistencia es importante para que la marca, que es lo que otro interpreta, sea lo que vos querés que el otro interprete. Ahí te até todo. No, Súper conceptual, sí. pero me parece importante. Viste, son esas ideas que cuando tenés el concepto claro, después baja cualquier acción, después esto baja cualquier comunicación, cualquier blog que hagas, o sea, en todo como ese mensaje de alguna forma baja y vos seguís metiendo la fichita de todo lo que quiere comunicar tu marca. Totalmente. O sea, está buenísimo lo que dijiste. Totalmente. La última pregunta que siempre hago para cerrar es, pregunto a los invitados, ¿cuál es tu growth win del año? Y cuando pregunto cuál es tu growth win del año, me refiero a, cerremos contándome cuál es tu mayor éxito del último año, de lo que más estés orgulloso de vos, de la empresa, de tu equipo, de lo que sea, y con eso le damos cierre. Así que si querés contame tu growth win de los últimos 12 meses, o el que te venga a la mente. Espectacular. Te relaciona la respuesta a algo que mencionaba antes de la importancia o necesidad de atar el trabajo, de poder relacionar el trabajo que hacemos a cuestiones estratégicas. Hace 3 meses logramos en Workana récord de revenue. Récord de histórico, 13 años de historia, de trayectoria de empresa, récord de revenue. Trimestral. No, en un único mes. Ok. Al mes siguiente superamos ese récord. Mira. Y al mes siguiente superamos ese récord. Entonces, ahora sí, a nivel trimestral, esos últimos 3 meses representan a nivel trimestre o a nivel individual el último mes, récord histórico de revenue de Workana. Revenue. Uno de los 3 como mucho, KPIs más importantes que tiene una empresa. Entonces, después si querés te cuento views, engagement, de no sé, la tasa de conversación. Podemos hablar de eso, ¿entendés? Pero me encanta empezar por algo que le importa hasta al inversor que mira 3 KPIs, digamos, ¿no? Métricas que es indiscutible que es importante. Estuvimos haciendo algunos logros muy significativos. Y esto se dio en estas 3 patas del ecosistema, o empujado por las 3 patas del ecosistema que te mencioné: el freelancing, staffing y el servicio a talentos. No es gracias a que un cliente vino y hizo una cosa estrambótica. Y eso es producto de mucho trabajo en un montón de sentidos, en cuanto a construcción de marca, de ponerle intención a una serie de cuestiones, alineamiento estratégico, alinear, acomodar una narrativa, puertas afuera, pero internamente también, y que entendamos con mucha mayor claridad este norte que estamos persiguiendo y cómo cada uno hace un aporte valioso en función de este norte que perseguimos. Específicamente relacionado a growth, tiene que ver con algunas top funnel metrics fundamentales en las que rompimos récords en cuanto a registros, leads para el lado de freelancing, leads para el lado de staffing también, talentos registrados. Estuvimos rompiendo récords en esos sentidos también. Brutal. Gracias a algunos growth loops que funcionaron, gracias a algunos esfuerzos de marca hechos a lo largo de varios meses que empiezan a dar frutos. Nuestra presencia en YouTube, por ejemplo, con una intención muy clara en cuanto al público al que le estamos hablando, el tipo de mensaje que encuentra genuinamente valioso. A partir de ahí, cómo eso se puede traducir en tráfico directo o en branded searches, digamos, yendo un poco más específicamente, ¿no?, a canales y demás. Pero bueno, todo esto convergiendo a un volumen de tráfico de buena calidad que
es más lagging el revenue, obviamente, pero se Sí. empieza a traducir en resultados tangibles. Fácil de responder porque internamente estamos muy contentos últimamente con estos logros. Me encanta y me encanta cerrar así, porque al final toda la charla con vos fue así, pero empezamos hablando de la importancia de revenue y terminamos hablando de lo mismo, que es algo que yo personalmente veo que hay gente que pierde mucho de vista. ¿Viste? O sea, mismo, por ejemplo, yo cuando formo a gente, no sé, en cosas como experimentación, siempre, ¿viste? La gente habla de distintas cosas, qué sé yo, y yo digo, toda iniciativa que tiene que estar atada a revenue. ¿Cómo le pegás al revenue? O sea, no podemos, ¿viste? Estas empresas medio hippie que parecemos hippie porque estamos armando un negocio, una empresa y no hablamos de la facturación como la última métrica. Entonces estuvo buenísimo porque con vos eso estuvo clarísimo. Claro. Y podemos hablar de todo, estamos haciendo un montón de cosas, todo lo tiene que pegar a facturación de empresa. Esa es en última instancia la métrica a la que le queremos pegar. Después viene todo el resto. Que está buenísimo tener esa claridad. Sin duda. Uno sobre todo emprendedores, ¿viste? En el medio se van mareando. Uno se puede marear y sobre todo cuando te sumergís mucho en el día a día, que está bien sumergirse, es fácil de repente perder de vista ese norte, pero es fundamental no perderlo de vista. Kiku, gracias por sumarte. Dylan. Me encantó la charla. Muchísimas gracias a vos, la verdad. Un placer. Te agradezco bueno. muchísimo el espacio.